Suscríbete a la Panterita. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, buen día para todos. Falleció O.J. Simpson, que fue un gran deportista, sin dudas, pero pasó a la fama por el juicio tan polémico, habrá sido de uno de los juicios más polémicos en la historia de los Estados Unidos. Él falleció, hoy vamos a ampliar todo esto. Gerardo está en el evento de la Conmebol. Gerardo, Móvil Efri, ¿cómo te va? Gusto de verte y saludarte. ¿Cómo andás? Del fútbol sudamericano en el grado de gran collar extraordinario al señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Muchas gracias, Gianni, muchas gracias, felicitaciones. Y a todas las autoridades presentes en el palco, les agradecemos. Está Gerardo, lo estamos viendo a Infantino, a Alejandro Domínguez, a la calle Pou, presidente de Uruguay, Congreso de la Conmebol. En realidad también tema relacionado al Mundial 2030, hay que ver qué anuncio van a hacer. A ver, Gerardo, ¿estás ahí? De la República Oriental del Uruguay, de la calle Pou. Sí, señor. El saludo para todos. Efectivamente, aquí Conmebol, 78 Congreso de la Conmebol. En estos momentos, la Conmebol está condecorando a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, presentes los presidentes de la República de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña. Esto se inició recientemente, repito, en estos momentos entonces la condecoración, honor al mérito del fútbol sudamericano, al presidente de la FIFA, el señor Gianni Infantino. Decretado que en Uruguay en 1930 se iba a organizar el primer mundial de fútbol organizado por la FIFA. Fuerte aplauso para todas las autoridades del fútbol sudamericano, para Gianni Infantino, muy bien, para el señor presidente Luis Lacalle Pou y para el señor presidente Santiago Peña. Bien, se retiran las autoridades de ese sector, va a proseguir entonces el Congreso y vamos a ver, como bien lo decía Bruno, qué anuncio pueden dar, porque con relación al Mundial 2030, que va a organizar Sudamérica conjuntamente con África y Europa, sí dan un partido más a Paraguay, por sobre todo porque hasta aquí habían dicho que un partido va a ser sede de nuestro país en el Mundial 2030 y la esperanza es que den un partido más. Vamos a ver si dan ese anuncio o no en la fecha. Escucharemos entonces al presidente. A ver, seguimos con el acto, por favor, Gerardo. Luis Lacalle Pou. Bienvenido, Luis, te escuchamos. Sí, señor, con mucho gusto. Se acomodan de vuelta. Muy buenos días para todos. Agradecer la invitación a la Conmebol. Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. La de la final, así que elegí bien. Este es el centro de todo, ¿no? De acá están los jugadores, después están los hinchas, después están los dirigentes y después lateralmente están los gobernantes. Yo estoy seguro que si en Uruguay hacen una encuesta y preguntan el origen de la AUF, la gran mayoría de los uruguayos va a decir que es una empresa pública o que es un organismo público. Porque está tan inserto en el ADN nuestro el fútbol que la gente cree que el gobierno lo regula. Y lo que voy a decir ahora no es para sacarme responsabilidades, si estamos acá es para asumir alguna. Pero nosotros hoy somos invitados a una celebración, a una fiesta importantísima. Te escucho. Lo decía Alejandro en sus palabras y en ese escritorio y con las copas y con la pelota, creo que alcance con este lindo video que hicieron. Ahora, como el fútbol excede la pelota, los jugadores, los hinchas, los dirigentes, en esta fiesta que se ha convertido en mundial, es una obligación no legal la del gobernante, es una obligación moral ayudar, colaborar y emprender en lo que se pueda. Y por eso estamos acá. Un par de cosas más para no aburrirlos.
Más temprano teníamos una reunión con el presidente de la FIFA, el presidente de la Conmebol y con Santiago Peña, con el presidente Peña. Y nos retrotrajimos al 30, a 1930. ¿Qué pensarían esos locos? Ahora vimos 3 que se fueron a pelear del otro lado del Atlántico a traer el Mundial acá. La convicción que tenían. Yo no creo que estarían pensando que 100 años después íbamos a estar acá. Simplemente la pasión, la decisión, lo llevó en ese momento a hacer todo para que Uruguay logre el Mundial. Es verdad que tenía antecedentes, el 24 y el 28. ¿Y por qué cito los antecedentes? Porque gran parte de la razón de la que estamos acá hablando del 2030, del Mundial del Centenario, es porque hay antecedentes. Y yo le decía más temprano a Gianni, pensá en dentro de 100 años que cuando abran esta acta, iban a decir, pero pará, el Mundial de Rusia se gastó un dineral. El posterior, ni que hablar. ¿Por qué lo organizó, entre otros, Argentina, Paraguay y Uruguay? Obviamente que no es en términos económicos, obviamente. Pero como todo en la vida, en una familia, en un club de fútbol, en un país, las raíces que no se ven siempre son importantes. Si no hay raíces, no hay ramas, no hay frutos. Y yo creo que esta actitud disruptiva de la FIFA, de unión, como decía Alejandro, apela a seguir cimentando las raíces. Dentro de 100 años alguien va a decir, estos locos que cambiaron la pisada y que no se basaron simplemente en la inversión económica que había que hacer, sino que se basaron de nuevo en la razón de existir de esta pelota, de los jugadores, de los hinchas, y si uno es dirigente de fútbol o de gobierno, lo que tiene que hacer y lo que debe hacer es representar la voluntad de los representados. Qué difícil que es en el fútbol y en el gobierno. Yo creo que el tesón de Alejandro, de toda la Conmebol, la terquedad de Alejandro, la insistencia, y creo que los buenos oficios y la sensibilidad por el deporte de Gianni hacen que hoy estemos en las postrimerías de tener un Mundial 2030 acá en Sudamérica y permítame en nuestro Estadio Centenario. Muchas gracias. Bien, las palabras del presidente de la República Oriental del Uruguay, el señor Luis Lacalle Pou. Vamos a ver quién se viene ahora en el uso de la palabra. Lacalle Pou. Vamos a escuchar a continuación al señor presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña. Muy buenos días, señoras y señores. La pelota se convierte en el testigo, pasamos de un jugador a otro y por supuesto siempre apelamos a que cada jugador que entra a la cancha sea el más destacado, sea el más habilidoso, pero finalmente sabemos que los partidos y las competencias los ganan los equipos. Y hoy nos presentamos como equipo ante la comunidad mundial del fútbol. Hoy nos presentamos como países que tienen enormes sueños. Le doy la bienvenida a todos los visitantes que han llegado aquí a Paraguay, a Luque, a Asunción, ciudad llamada Madre de Ciudades, con casi 500 años y que hoy está viviendo un momento muy especial en este proceso histórico que se da en el campo político, económico, deportivo. Querido Gianni, quisiera darte la bienvenida, pero uno no le puede dar la bienvenida a alguien que ya es de la casa. Así que es un placer tenerte nuevamente acá. A Gianni lo conocí personalmente en el mes de diciembre en la COP28, estábamos en Dubái y me acerqué a él y simplemente le dije, Gianni, en Paraguay todos te quieren. Había ya tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol,
con el presidente de la Conmebol, a quienes le doy un afectuoso saludo a dos grandes paraguayos que están haciendo un gran trabajo. Me enorgullece como paraguayo la gestión del amigo Alejandro al frente de esta institución tan importante a nivel continental y lo mismo a nivel local con el compañero y amigo Robert Harrison. El sueño comenzó hace cerca de 8 años y por esas vueltas de la vida me tocó a mí participar. Era ministro de Hacienda en el año 2017 y fuimos con Alejandro, con Robert y el presidente en ese entonces del Paraguay, Horacio Cartes, a visitar a Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, entonces presidente de la República Argentina. Y ya Mauricio, hablando de manera muy fluida con el presidente Tabaré Vázquez, nacía el sueño de traer nuevamente el Mundial a Sudamérica, traerlo a Uruguay, donde comenzó este gran sueño. Y hoy tener la oportunidad de poder compartir con ustedes, ya a pocos meses que estoy seguro esto va a confirmarse, y saber que esta pelota nos va a unir nuevamente, nos va a unir en enormes sueños, en esperanzas y en sentimientos que van mucho más allá que el deporte. Me imagino que hace 100 años, en esta misma época, de cara a lo que iba a ser el primer mundial, también había dudas, había preocupaciones si Uruguay iba a poder organizar. Y hoy la historia nos cuenta que Uruguay estuvo a la altura de ese gran desafío. Así que no tengo ninguna duda, y en esto Paraguay se suma a este sueño. 100 años atrás, el Paraguay, tenemos que reconocer, no vivía la bonanza que sí vivía la Argentina y Uruguay. Eran dos grandes estrellas en el firmamento a nivel mundial. Argentina en 1925 era uno de los países más ricos del mundo. Uruguay también gozaba de un progreso económico tremendo. Paraguay, lastimosamente no, Paraguay todavía vivía un proceso de recuperación. Un país que ya había sido grande hacia 1850, que había alcanzado altos estándares de desarrollo, se enfrentó lastimosamente en una guerra que todos quisiéramos olvidar, pero que ha marcado al Paraguay. Un enfrentamiento que deseamos nunca más se vuelva a repetir. Y en 1930 Paraguay efectivamente estaba en ese lento proceso de recuperación y de desarrollo. Hoy nos encontramos avanzando a paso firme y estamos felices de formar parte de este sueño, de este desarrollo que se está realizando. Así que, mi querido Gianni, estoy seguro que las palabras de Alejandro han ablandado lo suficiente tu corazón y quiero que lleves al próximo Congreso de la FIFA, que deseamos en algún momento pueda encontrar aquí en Paraguay también ser sede en un futuro no muy lejano, el mensaje que Sudamérica no solamente hoy domina el escenario mundial del fútbol, con el último campeón del mundo de mayores, con el último campeón del mundo de menores, pero estamos deseosos de organizar, como lo hacen todos los países, el próximo mejor mundial que se va a realizar en el año 2030. Estoy seguro que Estados Unidos nos va a sorprender en el 26 y estamos muy ansiosos de ver, después de esa Copa del Mundo en el año 94, el progreso que ha tenido el deporte de pie en Estados Unidos, pero estamos seguros que en el 2030 vamos a dar nosotros una gran señal para nuestro pueblo, para nuestra región y para todo el mundo, de que Sudamérica sigue siendo el gran protagonista del fútbol mundial. Muchísimas gracias. A continuación, luego de escuchar al presidente de la República del Paraguay, señor Santiago Peña, vamos a escuchar a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aquí presente en Luque, en la sede de la Conmebol.
Adelante, Alejandro. A ver, ¿no se escucha? Ahí llega el micrófono. Hola. Ah. El presidente Infantino. El mío funciona, ¿eh? El presidente Infantino, que está presente hoy aquí, porque es invitado de honor para nuestro congreso número 78, está acostumbrado que en todos los congresos donde él es invitado se le ceda la palabra justo antes de que el congreso se le dé apertura oficial al congreso. Ahora, le hicimos una pequeña jugada de fútbol, una jugada de pizarrón. Le pusimos la pelota en la mesa, le llenamos de emoción. Él sabe que tiene que hablar del Congreso, pero también sabe que ahora va a tener que hablar del 2030, pero le preparamos, le dijimos, vení preparado, Gianni, para disfrutar de esta reunión. Así que te pedimos que en el momento en que te toca ahora, disfrutes de estar, como bien dijo el presidente Peña, en este lugar que es tu casa. Muchas gracias, querido Alejandro, querido presidente, queridos presidentes de Paraguay y de Uruguay, queridos amigos, miembros del Consejo de la CONMEBOL, presidentes, delegados, amigos, amigas, las leyendas aquí presentes y las que no están presentes pero que están en nuestro corazón, que son, y no lo olvidemos nunca, y lo repito cada vez, son los que de verdad nos hacen sentir una emoción especial tocando este balón, de manera que tenemos todos envidia, pero nos hacen sentir una emoción única, emoción como la que sentí hoy y que siento todavía, y os agradezco, te agradezco, Alejandro, presidentes, Santiago, Luis, toda la CONMEBOL por ese honor increíble que me habéis dado. La verdad es que soy muy emocionado en este momento, porque como sabéis, soy un aficionado de fútbol, y cuando eres aficionado de fútbol te gusta todo del fútbol, te gustan los jugadores, las jugadas, los partidos, la historia, la cultura, la pasión, la emoción, la unidad, el espíritu de equipo, de estar juntos y saber que se puede ganar solamente si estamos juntos y si vivimos algo de especial también todos juntos. Y por esto, el primer recuerdo que quisiera nombrar aquí es recuerdo a una persona que conocí solo muy rápidamente, que pero quiero recordar hoy, que es el señor Osvaldo Domínguez Dip, un gran dirigente de fútbol y que también ha regalado muchas emociones a muchísimas personas en Paraguay, en Sudamérica y también en el mundo, y creo que es oportuno recordarlo. Bueno, el Mundial 2030 también va a ser algo de especial, va a ser algo de único, va a ser el Mundial del centenario, va a ser el Mundial que verdaderamente une al mundo. Decimos siempre que el fútbol tiene esta magia, esta fuerza de unir a la gente en todos los rincones del mundo con la misma emoción, esta magia que si le das una pelota a una niña o a un niño, como decía antes, su cara se ilumina inmediatamente. Es algo de único, es algo de especial, y es algo que nosotros como dirigente creo que tenemos que cuidar y proteger. ¿Y cómo hacemos para protegerlo? Bueno, protegiendo los valores
del fútbol, los valores que tenemos todos y los valores con los cuales crecimos todos jugando al fútbol, organizando fútbol, siguiendo partidos como apasionados. Esos valores que son los mismos en Oceanía, en Norteamérica, en África, en Sudamérica, en Asia o en Europa. Y por esta razón, cuando empezamos a hablar del 2030, para mí era claro desde el primer momento que teníamos que pensar en algo de especial, porque también tenemos que recordar la historia, casi la leyenda del fútbol. Se construyó un estadio en 9 meses en Montevideo, el Estadio del Centenario, que ya el nombre indica que 100 años después, bueno, algo tenemos que inventarnos y teníamos que inventarnos y teníamos que hacer. El Estadio Centenario construido en 9 meses, hoy necesitamos 9 años para construir un estadio. Hace 100 años se hizo este milagro de algo que empezó y que hoy es el movimiento social, no solamente deportivo, más importante del mundo, con más de 5.000 millones de seguidores. Y por eso nuestra responsabilidad es importante. Tenemos el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, que va a ser el mejor, y luego el del 30, que va a ser el mejor otra vez, en Uruguay, Argentina, Paraguay, y luego España, Portugal y Marruecos, uniendo el mundo en una fiesta verdaderamente intercontinental. Por supuesto, el primer partido de este mundial se va a celebrar en el estadio donde se jugó y se celebró la primera final, en el Estadio Centenario en Montevideo, un lugar histórico. No sé si vamos a utilizar 2 balones como en el 1930 por los 2 equipos. Creo que no, pero algo nos tenemos que inventar también. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer a partir de ahora, de ese congreso, de esta acta que firmamos todos, es pensar a eventos para celebrar los 100 años de los mundiales. Empezamos ahora una celebración que va a durar 6 años y más, por supuesto, para celebrar estos señores que organizaron el primer mundial y nos dieron 100 años de emociones mundiales increíbles. Tenemos algunos campeones del mundo que están aquí y que saben lo que significa ganar un mundial, y le puedo asegurar a estas leyendas que están aquí que todos los hinchas tenemos la misma emoción. Cuando ganáis vosotros es como si ganamos nosotros también, y esto es único en el fútbol, y esto es lo que tenemos que cuidar y unir. Y la decisión que tomamos en el Consejo de la FIFA, y quisiera agradecer a todos los miembros del Consejo, los que están aquí presentes y los que no están aquí de los demás continentes. Quisiera agradecer a todos por esta visión, por esta decisión, también un poco quizás valiosa, de ser un poco disruptivos, de pensar, de hacer las cosas de manera distinta, de pensar de unir el mundo que necesita esta unión, y de reconocer y celebrar como se tiene que celebrar de la mejor manera posible los 100 años de los mundiales en Sudamérica, y de Sudamérica al mundo entero. Sudamérica, lo sabéis, tiene un lugar particular en mi corazón. Creo que es conectada con esta pasión del fútbol. Estoy en mi casa, querido Santi, estoy en mi casa en Paraguay, en mi casa en toda Sudamérica. El cariño de todos los presidentes, los dirigentes, los jugadores es absolutamente especial, y la pasión por el fútbol en Sudamérica es algo de único, es algo que
que digo en cada congreso en CONMEBOL, pero también fuera de CONMEBOL, porque es bien que la gente lo vea, que lo aprende, que lo sienta. Y esta pasión del fútbol, bueno, por supuesto le da también resultados a Sudamérica, porque el mundo, como sabemos todo, en el mundo el fútbol es la cosa más importante de todo. Y por esto el mundo está dividido en los que son campeones del mundo y los que quisieran ser campeones del mundo, ¿no? Y Sudamérica tiene varios campeones del mundo, también ahora en actualidad con Argentina, por supuesto, con Uruguay en el sub-20, con Brasil en el fútbol playa, muchos campeones del mundo ahora y muchos en la historia, y estoy convencido también en el futuro, y los demás en el mundo que quieren también ganar mundiales. Y vamos a organizar también otros mundiales, como sabéis, en Sudamérica, en Colombia, el femenino en septiembre, en Chile, el masculino juvenil el próximo año. Eventos que van a contribuir, la verdad, a unir jóvenes, niñas, niños en un deporte que tiene una historia única, increíble, y que tiene un futuro, creo, y estoy convencido, aún más increíble. Aún más porque nos pone todos juntos y es lo que necesitamos más en serio también en este periodo de división, en este periodo de agresividad a nivel mundial, con conflictos en varias partes. Necesitamos algo para unir la gente, y no hay nada mejor para unir la gente que el fútbol, que las competiciones que organizamos todos juntos, poner los jóvenes, poner los que son y se quedan jóvenes como todos nosotros cuando vemos una pelota, un balón de fútbol, y sentir estas emociones muy fuertes. Por supuesto, tenemos también en el fútbol nuestros problemas, y son problemas que tenemos que afrontar y que vamos a afrontar. Tenemos el problema del racismo, que es un problema muy grave en nuestra sociedad, y vamos a hablar de esto al Congreso de la FIFA en Bangkok en un par de semanas, porque tenemos que también estar unidos y juntos en la lucha. En nuestra sociedad, y vamos a hablar de esto al Congreso de la FIFA en Bangkok en un par de semanas, porque tenemos que también estar unidos y juntos en la lucha contra el racismo, y tenemos que parar el racismo ya, y por supuesto todo mi cariño y el cariño de todos los que quieren al fútbol, a todos los que han sido víctimas, a Vinicius y otros que están sufriendo y no tiene ninguna razón en el mundo de sufrir hoy en el 2024 estos ataques. Tenemos que estar decididos en esto, como tenemos que estar decididos en la lucha contra la violencia que existe en el mundo, que existe en el fútbol, que existe en el fútbol en todos los lugares del mundo, desafortunadamente, o en muchos. Y ahí también tenemos que actuar conjuntamente con los gobiernos, con las autoridades, con los equipos, con los jugadores, todos juntos, porque ir a un partido de fútbol tiene que ser una fiesta, tiene que ser una alegría, es una cuestión de educación también de nuestros jóvenes, es una cuestión de responsabilidad civil que tenemos todos, y por esto vamos a trabajar todos juntos, y tenéis mi compromiso en CONMEBOL, en Sudamérica, de tener un aliado, un miembro de vuestro equipo
y somos todos en el mismo equipo para luchar juntos para que el fútbol sigue siendo lo que es, lo que nos hace enamorar todos los días, una gran fiesta, una gran alegría y una gran emoción. Entonces, seguís así a regalar emociones al mundo, a Sudamérica, a todos, y muchísimas gracias por dejarme hablar aquí y por la condecoración, que es una emoción también muy única. Gracias. Gracias. Muchas gracias al presidente Gianni Infantino por estas sentidas palabras, en donde tocó muchísimos temas más allá de la organización del Mundial 2030, temas que tienen que ver mucho con la actualidad y que atraviesan al fútbol en su totalidad. A continuación, el presidente Alejandro Domínguez, en representación del Consejo de la Conmebol, entregará una placa de reconocimiento a ambos presidentes de la Nación que nos acompañan esta mañana, al señor Luis Alberto Lacalle Pou, presidente de la República Oriental del Uruguay, y al señor Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay. Doce con 3 minutos. Vamos a volver con Gerardo para redondear esto. Sí, porque le están entregando una placa a los presidentes que están presentes en este congreso. Estamos hablando de Luis Lacalle Pou y de Santiago Peña, los presidentes de Uruguay y Paraguay respectivamente. Bueno, ¿quién está, muchachos? Gerardo, ¿estás ahí para redondear? Sí, señor. En estos momentos, Alejandro Domínguez entrega bajo tu presidencia, bajo tu liderazgo. Me ratifico que no creo en las coincidencias. Aquel viaje que hicimos juntos en el avión, tal vez eras el menos protagonista del fútbol, y la vida te puso en esa reunión por algún motivo, y reiterando las mismas palabras, fue bajo tu presidencia, bajo tu liderazgo, que esta unión de 3 países logra de que FIFA reconozca la importancia de que el fútbol, que aquel mundial que nació en 1930 y que ya ganamos varias veces y somos los campeones actuales, Chiqui, se pueda volver a reeditar en Sudamérica. Así que, presidente, muchas gracias por ser anfitrión aquí con el presidente Harrison de esta oportunidad de hacer este encuentro, y a vos también te regalamos Diego Marini, la otra edición de la pelota, también de la final. Entonces lo que podemos hacer es jugar una final con 2 pelotas, el primer tiempo con la de Luis y en el segundo tiempo con la de Santiago. Pero antes de que termine todo, agradecerle a los 3 presidentes. En nombre del Consejo, me gustaría poder reconocerle, sobre todo a Ignacio Alonso, que fue el hombre secreto en toda esta historia, que vino en misión secreta, con los documentos secretos, para poder revelar hoy al mundo
cómo inició el Mundial en 1930. Y como hay un solo original, eso se queda aquí en el museo. Agradecerte, Nacho, esa gestión, a toda la UF, a todo el equipo de la UF, y quiero hacerle entrega a cada uno de los 3 hoy presentes de una copia única, para que se entienda, como dije inicialmente, que así, acá está la esencia pura de cómo se creó el primer mundial. Cada letra de las actas aquí redactadas no tienen desperdicio. Vale la pena, y así vamos a entender que el fútbol como lo conocemos, el mundial que conocemos, el mundial que tenemos, está aquí. Después mejoró, pero aquí está la esencia. Así que antes de agradecerles por su presencia, me encantaría, presidente, que recibas en nombre de la CONMEBOL de Fútbol Sudamericano una copia, que el presidente de Paraguay reciba lo mismo. Presidente Infantino, en el nombre del Fútbol Sudamericano, a vos te hacemos responsable de llevar las actas originales, y que hoy te tocó ser el Jules Rimet de los próximos 100 años. En conjunto con todos los presidentes, también te vamos a dar una copia del acta que se firmó hoy. Muchísimas gracias de corazón, presidentes. No tenemos palabra para agradecerle la gentileza, el tiempo que se tomaron, el esfuerzo que hicieron para acompañarnos en trabajar por este sueño, que seguro estamos, por lo menos vamos a ahorrar para que en el 2030, si ya no somos presidentes, por lo menos estemos presentes en la cancha. Muchas gracias, presidentes. En este acto también el presidente de la AFA, Claudio Tapia, teniendo en cuenta que Argentina también va a recibir un encuentro del Mundial 2030, tiene su placa de reconocimiento para los presidentes asistentes esta mañana aquí en la sede de CONMEBOL. El campeón del mundo puede hablar. Buenas tardes, buenos días. La verdad que, como decía el presidente Domínguez, el presidente Infantino, y en concordancia con los 2 mandatarios, Peña y la calle Pou de Uruguay, felices de que podamos vivir este momento, de celebrar en este Congreso esta importante noticia, y por sobre todas las cosas la esperanza que empezamos a albergar a partir del día de hoy con la ilusión del Mundial del 2030, con poder demostrarle al mundo lo que es Sudamérica, lo que es la historia, lo que hace el fútbol transversalmente para comunicarnos a todos como un símbolo de paz, como un símbolo de amistad, como un símbolo que realmente solamente el fútbol lo puede lograr. Por eso agradecerles a todos, en especial a todos los miembros que trabajan por esta posibilidad. Parte de lo que está diciendo Chiqui Tapia, presidente de la AFA, ya se hizo oficial entonces la carta intención firmada por todos los presidentes y autoridades para ser sede de el 2030 del famoso partido que vamos a tener acá en Paraguay, el otro en Uruguay, ¿verdad? Así que, bueno, es oficial entonces. Paraguay, Uruguay y Argentina. Que se firma. Claro. Uruguay mantiene todavía el tema de la inauguración, ¿verdad? Después se habló de que va a haber otra inauguración y toda esa cuestión. Inauguración no es, pero viste que ahora Infantino tampoco va a salir a hablar en fiesta ajena. Es celebración, porque la inauguración la van a hacer allá en España, Portugal y Marruecos. Entonces, un partido para cada país. Y tuvo que hablar Tapia porque, a diferencia de Paraguay y Uruguay, donde hay una armonía entre el presidente del país y la federación, en Argentina no. Milei está en contra de lo de la AFA está en contra de lo de Milei, por eso no está el presidente de la República Argentina, y sí está hablando, a diferencia de lo que ocurrió con los mandatarios de Uruguay y Paraguay, el presidente de la AFA.
Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leche, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Y ofertas toda la semana tenemos en El Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Con Kempton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Chacomer, respaldo total. Los panchos de pollos Don Juan son livianos, sabrosos y prácticos. No te quedes con las ganas. Visita una de nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Qué triunfo raro, ¿verdad? O sea, no es que el triunfo... Sí, no, también el triunfo, pero la repercusión del hincha opina que me gustaría más que nunca escuchar, ¿verdad? Porque era sensación de decir, estoy feliz, pero me da rabia. O decían, estoy muy contento por la victoria, pero... Estaba la palabra pero. Había sensaciones encontradas, la alegría. Claro que yo, por ejemplo, no comparto con Ariel. Ayer, y quiero que lea Fabio, o lee vos mismo, Ariel, hacete cargo de tu tweet. Por favor, señor. No, que lea Fabio en todo caso. Claro, que amar para que uno lea. Yo creo que lo digo personalmente. Yo creo que Ariel tiene que leer, porque él es el que le da el sentido, le va a dar el tono que a lo mejor lo quiso porque uno no hay para segunda interpretación. No hay para tal cual. Bueno, entonces le autoriza a Fabio que lea. Yo creo que lea Fabio, porque viste que muchas veces uno le puede dar pudor leer algo propio, que lea Fabio y que desarrollar y claro, que no se va a mí opinar sobre una no sé. Porque yo te digo de antemano, estoy en total desacuerdo con lo de Ariel. Muy bien. Y que me disculpen algunos, estoy muy en desacuerdo con algunos hinchas. Respeto, lógicamente que respeto profundamente el sentir del hincha, porque decían, no, ganamos, pero Cerro no, Cerro, y está bien, y vamos a analizar eso, reiteramos esto, O.J. Simpson falleció, información confirmada, más de 70 años. 76 años. Después Dani nos va a decir brevemente quién fue O.J. Simpson para los jóvenes. Qué partidazo ayer, Barcelona-PSG. Rafinha. Llamar a Néstor Camacho. Yo no sabía, me contó Manolito Paraguay. Estaba yo transmitiendo ayer en el SNT. Y él me contaba este dato que yo no conocía. Porque conté el historial de Rafinha y pregunté si coincidió con Marcelo Bielsa en el Leeds United. Y justamente me decían que su mejor momento en el Leeds fue justamente con Marcelo Bielsa. Pero este dato yo no lo sabía. Jugó con Néstor Camacho en el Avaí de Brasil. Rafinha, tremendo jugador. Ayer la rompió, hizo un partido extraordinario. Lo de la mal, extraordinario. Que dicho sea paso, Federico, siguiendo el caso, ayer estábamos comentando ya lo del mono, lo del ¿cómo se llama? Germán Burgos. El Loco Burgos, el arquero, el ex asistente del Atlético de Madrid de Diego Simeone. Él fue contratado por un canal internacional de transmisión de fútbol de España, Movistar, y ayer nos quedamos todos sorprendidos con el comentario que hizo, y ya hoy la cadena inmediatamente dijo que de manera inmediata, perdón por la repetición de la palabra, ponía fin al contrato y al vínculo con Burgos.
porque hizo un comentario que la verdad que el comunicado que él lanzó fue peor de lo que dijo, porque mencionó que hizo un chiste y que no era su intención lo de... De hecho, mucha gente estaban, los famosos opinólogos de la información. Pero contá un poco, Federico, la frase y lo que pasó. No, lo que pasa es que estaba haciendo picadita en la previa, ¿verdad? Yamal le estaba haciendo picadita. Jugador de 16 años de estaba haciendo picadita del Barcelona. Claro. Con esto te cierro. Su padre es marroquí y su madre es de Guinea Ecuatorial, pero él es español, nació ya en España, juega ya por la selección española. Y hablaron del futuro que podía tener y él dijo, ojalá la lleve bien, porque si no puede terminar en un semáforo. Eso que hacen malabares en los semáforos. Sí. No. Lo que decía la gente hoy es que la conductora, que es muy resistida, la señora... Pero se rieron y Jorge Valdano se rieron, y para ellos no hay nada, preguntaba la gente hoy, ¿verdad? Que se rieron como un chiste. Y hay divisiones, ¿verdad?, en cuanto al tema. Pero el canal, ¿sabe qué puso en el comunicado? Que los demás integrantes de ese programa fueron apercibidos, dijo. Quedan apercibidos. Ya, por el tema de la risa, ¿verdad? Porque después también uno lo veía al cronista, el descargo que hicieron en el momento de defender, ya cuando se negaron a hablar los integrantes de Paris Saint-Germain y Barcelona con la cadena. El descargo también era muy malo, ¿verdad? O sea, fue todo muy traído de los pelos. O sea, no son cosas que pasan acá nada más, sino también en varios lugares. Bueno, Germán Burgos, que está pasando un mal momento de su vida, ¿verdad? Porque hace poco fueron muy llamativas las declaraciones contra Simeone. Por cómo jugaba el Atlético. Claro, sí, él pasó a ser un crítico de Simeone. Claro, y después de ser su ayudante. Y después de ser ayudante tanto tiempo, él vino a dirigir a Newell's. Enfrentó a Libertad en la Copa Sudamericana como técnico Germán Burgos y le fue mal en Newell's. Entonces, propósito fue lo entonces que dijo. está, Cosa que yo escuché está audio mal. Del Mono Burgos hoy, yo no podía creer que una persona, porque ¿sabes qué? Parece que él estaba pensando que estaba en una ronda de amigos. En un café, tomando una birra. Yo te diría en una chopería. No te digo en un café porque es muy de los porteños juntarse a mirar el partido en café y dar... Pero no tomando café, tomando cerveza. No, pero son esos chistes, son esos chistes que todos tenemos en privado, ¿verdad? Claro. Y por eso te digo, pero estaba en una cadena importantísima, ¿no? Él lo trasladó desde el punto de vista de, yo soy así, yo digo, sin filtro las cosas, ¿verdad? Que no era ni lugar ni el... No, pero no era chistoso lo que él dijo. Ni por eso. O sea, yo entiendo que él dijo es un chiste, pero no es chistoso lo que él hizo. Claro. Es un chiste. Referirse a un tema así de... Es un chiste para lo íntimo, tío. Sí, porque se ríe pues del negro, del gordo, de todo. Pero jamás para una transmisión, para una previa o para un durante, no, nunca. Y más en un país que ahora está... agarrando así todo lo que tenga que ver con la raza, ¿verdad? El tema de racismo y compañía. Vos tenés al aire, ponelo por favor. Te puede reventar, te puede liquidar. Pero mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal. Hermano, 16 añitos. Por este chaval, oye, ojo que si no le va bien termina en un semáforo. Ahí, y se ríen todos. Por los malabares, mira los toquecitos, dice. Ojo, que si no le va bien, termina. Ojo que si no le va... sí, la risa general. Se rieron todos, ahí no hubo desaprobación. O sea, falta de postura también del resto. Algo le hubiesen dicho, ¿qué pasaría? No sé si es para tanto. Pasa que estamos en una sociedad muy... Y bueno, y admitirlo de ahí, Ariel... Vos harías el chiste. Demasiado sensible, porque viste el contexto, me parece que... bueno, pero es así. La otra vez una persona me dijo, ¿será que está bien lo que yo dije? No, por eso. Y por eso, estamos en una sociedad muy, claro. Antes muy sensible, porque decir, hay que ver, pues, escuchar el contexto, ¿verdad? Y me parece antes podía decir, vos sabés que una vez estábamos discutiendo... Los tiempos están cambiando, evidentemente. Estábamos discutiendo en un programa y un compañero dijo, pero yo no estoy sordo, dijo. Y al rato llamó la Asociación de Sordos, la representante, acá en el país. Ahí estaba enojada. Claro, a decir porque se utilizó como si fuera una... Entonces hay que cuidar mucho lo que uno dice, ¿verdad? Evidentemente, a partir de todos estos elementos, sí. Mira, por ejemplo, mira, antes se utilizaba mucho la palabra el autismo político que existe en nuestro país, decían. Y bueno, esa palabra, por ejemplo, hoy día no lo vas a escuchar. ¿Por qué? Porque el autismo es un problema, es una cuestión de salud que la queja y principalmente, lastimosamente, a los niños, ¿verdad?
esa palabra, por ejemplo, se dejó usar. Y antes era o sea, casi que el gráfico una... usó con pasarela eso. Bueno, que no quería ver las cosas, como que no se percataba bueno, lo que pero sucedía a su hacerlo alrededor. hoy... porque acá, es que Ariel, tenemos que entender los cambios que hay. O, por ejemplo, hoy decir esa pendeja. Y en nuestra época, te hablo de gente de 40 años, de 40 para arriba, vos decías esa pendeja, y era algo que para nosotros era natural, pero decirlo hoy queda muy mal. O hasta inclusive vos decís, pero ustedes depende del tono que vos pero decís. Ustedes perciben, esa chica, por ejemplo, vos decís. Pero ustedes perciben algún contenido de racismo, discriminación, esa expresión. Para mí no es chistoso. Él se quiso hacer el simpático y no es chistoso. O sea, yo soy me quedo con la frase de mi mamá: si no tenés nada que decir, es mejor que te calles, ¿verdad? Pero imagínate... Y si no si vos no sos chistoso y vos no es chistoso lo que vas a decir, es mejor que te calles. Porque da la sensación, lo que quiere decir él, si no aprovecha su momento... queda al margen de la sociedad prácticamente. Claro, pero es lo mismo que vos digas acá, es lo mismo que yo diga acá, a ver, si Aguayo no aprovecha puede terminar limpiando vidrio. Y no queda bien. No queda bien. No queda horrible. No va a ser simpático, te van a criticar. Claro. Pero hay que criticarlo, o sea, lo que pasa es que yo creo que hizo la conexión con... ¿Qué quiere decir? Si no juega fútbol, termina haciendo... Claro, si no aprovecha, si no aprovecha su talento... Pero no. Es que era innecesario, no es necesario, es totalmente necesario. Lo que yo digo, yo no percibo racismo. Es que vos mismo te estás contestando. Vos te estás contestando. Vos mismo te estás contestando sin darte cuenta. Porque vos estás diciendo, parece que estamos demasiado sensibles hoy. Y sí, el mundo hoy ve cosas que antes no veía y es sensible a hechos que antes eran naturales y que hoy ya no son naturales. Hablar del físico de la persona, eso no está bien. Hablar de la piel de la persona, hablar así despectivamente de una mujer no está bien. De la orientación sexual. De la cuestión sexual. Sí, de acuerdo. ¿Por qué, por ejemplo, él dice va a terminar en un semáforo? O sea, porque ahí lo que él da a entender es que es por el color y es porque es pobre. No tiene otro recurso. No dijo, por ejemplo, va a terminar jugando en la división B de Esa era otra cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Si era otro jugador, a lo mejor decía eso, pero al tratarse de Yamal por ser africano, porque en realidad es africano, o sea, el papá, te estoy contando que el padre es marroquí, la mamá es guinea ecuatorial, nació en España, es una cuestión de migración que se da. Es la misma cosa que vos te sentís ofendido. A mí me molesta cuando te dicen, por ejemplo, despectivamente, el paraguas que viene a hacer la pared, venía a hacer una pared, que te dicen albañil, ¿qué vas a decir paraguas? Ahora, cambia cuando te dicen de otra manera, che, paraguas, vos sabés cuándo, pero tiene que haber una relación y tiene que ser en un escenario adecuado. O sea, si vos estás con un amigo compartiendo y el amigo es argentino te dice, che, paraguas, vení, ayúdame, vamos a hacer... Es otra cosa, pero yo creo que, cierro de mi parte, Burgos no se ubicó porque él, como decía Federico, esto es ¿cómo se llama? Un chascarrillo le llaman, ahí para el VAR, para vos, pero ni aún porque puede haber una persona susceptible y que te diga, no sos simpático, ¿verdad? Entonces, él estaba transmitiendo para un canal internacional, él no estaba haciendo un monólogo de estos que aparecen, estos chistosos, ¿cómo le llaman? Los streamers ahora últimamente. No son los streamers, lo que hacen estos monólogos de chistes, así como le llaman. Stand-up. Stand-up. Sí, pero se hace no es un stand-up lo que él estaba haciendo. No en una previa de un partido tan importante, ¿verdad? Pero en otro tiempo esto hubiera pasado como el chiste, mira la chispa del Monoburgo, pero estamos en tiempos totalmente diferentes. Y no sé, yo no repito que a él se le está yendo... Se está yendo de boca últimamente. Generación de cristales, me dice alguien. No, bueno, pero sí, yo sé que efectivamente se dice, claro. Pero te acabo de decir, vos hablaste lo del autismo, me parece muy bien. Sí. Y yo comenté la señal que llamó de la Asociación de Sordos, y también me parece muy bien porque la señora estaba escuchando y es como que se puso... no me trate de sordo, como no me trate como que fuera algo, ¿verdad? Pasa con los no videntes también. Cuando vos decís, por ejemplo, Federico, ciego, a ellos les molesta. Pero claro, ellos dicen, no digan más ciego, digan no vidente.
Porque hasta eso llega. Hoy día es todo muy sensible. Entonces yo, la verdad que a veces tenemos que cuidarnos. Y hay que a veces también yo creo que... y ahí ya es muy... Ahí ya 60 años, ¿verdad? Ahí ya es muy difícil de hilar. No, llegamos a menos mal. No, ¿verdad? pero Ariel, ya es difícil de hilar si lo hace con buena o mala intención, porque si él está tranquilo con su conciencia, Burgos, está correcto, pero ¿qué pasa? Perdió su trabajo. Ya hay una consecuencia. Hay una consecuencia, porque en su comunicado inclusive él dice, no, yo cuando yo trabajaba como técnico, asistente técnico, yo siempre le di lugar a la cantera, yo soy pro cantera. No, él dice, a mí de chico me llama Mono, imagínate. Que también tiene razón. También tiene razón, claro. Y Mono, yo dije loco por la fuerza de la costumbre de nuestro querido colega Marcelo Loco Buru, ¿verdad? Vamos a otro. Por eso. Pero saludo al Loco Buru. Saludos para el Loco. Y sí le dice Mono. Pero bueno, fue sacado del canal. En mi caso, cuando se dan este tipo de casos, yo siempre, por una cuestión lógica, tengo una visión un poquito más, si se quiere decir, plural o estrecha, porque más que nadie uno puede hablar que, ya que citaban lo de Burgos, yo también he convivido con cosas que si yo me iría al rol de víctima, puedo aplicar en la cultura de la cancelación a varios, ¿verdad? Pero también uno es producto de su generación y uno comprende y quizás el nivel de estar curtido es diferente, y es una charla que, por ejemplo, yo tengo constantemente con mis hijos. Entonces, a mí este tipo de cosas no me queda ajeno. O sea, por un lado soy de una generación donde había muchas cosas que se permitían. Creo que hace un par de días acá tocamos el tema de los castigos y la parte disciplinaria en los colegios, a lo que significa la actualidad. Pero después de todo lo que ustedes dijeron, yo me quedo en nuestro rol de ser comunicadores. Recién ustedes hablaban de los stand-uperos, de los streamers y esta nueva forma de comunicar también. Al fin y al cabo, el gran desafío para los que estamos de este lado de la vidriera es lo que ustedes marcaban. Sí, hay muchas cosas que hoy no se toleran decir, cada uno con su pensamiento, y el desafío es seguir expresando tus ideas con un razonamiento, con una lógica, con un fundamento y argumento, sin llegar a ese tipo de ofensas para ubicarte. Porque si también vas a seguir solamente lo que dicen las masas, no vas a decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que solemos hablar acá también? Y mira que nosotros creo que también tenemos una gimnasia de... Justo iban a debatir con el tema de lo que publicó Ariel con el partido del Cerro. Nosotros nos dedicamos a un tema que suele ser sensible para las masas, hasta desde temas muy superficiales o baladíes, si fue o no fue penal, o fue roja o no fue roja, o mereció o no mereció ganar. Si tu chip va a ser, yo quiero agradarle a todos, yo quiero que no se me enoje el hincha de Cerro, el hincha de Olimpia, entonces ¿sabes qué? Siempre vas a decir nada. Entonces yo quiero aplicar nomás esto. Pero eso va más para lo de Ariel. No, con la vida. No, porque lo de Burgos no se trata de... No, yo te puedo decir que muchísimas cosas que acá decimos. Yo creo que Federico, vos tengo podés... también una sensibilidad que muchas cosas que acá mismo en las 2 horas y media que decimos, si esto lo escuchase y ponerle un español, un coreano, un africano, se desmadra. Un español mismo, claro, porque acá solemos hacer... Es que acabo de decir español, yo o sea, por español eso. Solo decir... y acá pasa desapercibido, o sea, por eso te decía, hoy en día hasta las barreras geográficas se sacaron, porque yo te puedo decir, cuántas veces no nos indignamos, mira lo que dijo el periodista boliviano, el peruano de Paraguay, y él capaz está hablando, pero, hoy ya es un... Claro, eso creo que nos pasa acá, porque... Eso es muy para los que están pendientes de lo que dicen, ¿verdad? Igual que... Más que nunca la otra vez no, pero yo le dejo eso a los oyentes, a los que están en el tema. La otra vez nos enviaron a Bruno y a mí en el Twitter lo que dijo un argentino estadounidense. Pero ¿qué te interesa? Y aparte, ¿por qué tiene que hablar si
hay diferencias muy grandes. La otra cuando habló el periodista de Alianza, la vez pasada cuando habló, dijo, creo que se refirió a ese tipo de cosas. Claro, y alguno de Alianza dijo, alguno de los amigos de WhatsApp dijo, están agranados los peruanos, dijeron. Porque dijo, el Cerro no es el de años atrás, dijo, y mira, en el segundo tiempo vos mirabas. Yo lo que voy, Dani, es que hay cosas que ya no, ¿verdad? Ya y no como, porque estás hablando allá. No, porque yo me acuerdo una vez un técnico, una vez, la Nata, cuando comenzaba esta cuestión, la Nata, técnico argentino, dijo, dirigiendo para Luqueño, dijo, yo no soy, que lo que le insultaban eran unos mogólicos. Y eso fue hace varios años, después tuvo que pedir perdón. Si era ahora, le cayó una sanción, algo, ¿verdad? Lo dijo para toda la radio, me acuerdo después de un partido, el Luqueño. Si lo que dijeron en Movistar Plus lo hubieran dicho en Telefe, ¿qué pasaba? Se iban a reír. Por eso te digo. Y bueno, pero tenés que saber dónde ubicarte, pues eso fue lo que le pasó a entonces, si Cavani le escribe al compañero y dice, bien negro, le pone y lo sancionan. Porque lo dijo en el fútbol inglés, ¿verdad? Estaba en Inglaterra. Negrito, que bien negrito le pone. Y nosotros mismos a veces cuando estamos acá hablando. Y bueno, no, claro, pero ese es el desafío. Y él tenía que saber, estaba previa para España, Parque de los Príncipes. Entonces, me parece que le faltó una ubicación total. Entonces, más que una cuestión de generación y de actualidad, es el tema de la ubicación. Perfecto. Pero estaba hoy, en un plató donde no correspondía pero lo que fíjate, dijo, Bruno, hoy en día, hasta el tema de la ubicación, si hay una masa que dice, ¿sabes qué? Y voy a utilizar el término, vamos a funar a alguien, entiéndase, vamos a linchar digitalmente a alguien. Se lo puede hacer y van a agarrar. ¿Vos sabés lo que dijo el periodista de Paraguay sobre el caso de Yamal? Van a ir a buscar, porque así actúan las masas. Y hoy hay también una necesidad de estar a la moda de la indignación. Capaz hay cosas que no te afectan, pero es más fácil indignarte. Y hay cosas que sí te afectan directamente, como ciudadano, deportista, X, pero decir, no, pero eso es muy complejo. Antes, Dani, para cerrar este tema y nos vamos a lo de Cerro. Funar, señora, es escrachar y hacer, ¿cómo te voy a decir? Linchar digitalmente, por eso dije. Pero no solamente digital. Si vos vas al diccionario, funar es hacer un acto público donde vos estás vilipendiando, otro término muy rebuscado. Estás haciéndole una crítica pública a esa persona. Funar, por ejemplo, funar se le hace a los políticos. Te vas frente a su casa, el famoso esta comisión de escrache. Eso es funar también, es una acepción, pero funar en el ámbito digital es escracharle, seguirle en redes sociales a una persona, escracharlo públicamente. Bueno, dicho esto, imagínense cómo cambió nosotros que somos de la generación de, ustedes recordarán esta publicidad de Benetton, que ponía al rubio, al oriental y a una persona de color. Ahí más o menos que vos decías, era un golpe de vista para nosotros decir, qué publicidad, ¿verdad? Y hoy día eso es natural. Fíjense que las campañas de las grandes empresas siempre mezcla de etnias, de razas hacen, ¿verdad? Y voy para cerrar. El tema de las modelos. Antes veíamos por ejemplo, Brooke Shields, te ibas a la alemana, esta tan hermosa Claudia Schiffer. Bueno, eran flacas, rubias, lindas. Hoy las grandes marcas hacen publicidad con una persona XXL. Y eso no te tiene que sorprender, porque ¿qué pasa? Hacen esa publicidad adrede de esa Claudia Schiffer en ropa interior. O haciendo promoción de una publicidad de perfume, hoy te aparece una persona XXL. Naomi Campbell, ¿verdad? Naomi Campbell. Bueno, por eso. Ojo, paremos, podemos salir. No. Podemos porque decir quiero ir, vamos a cerrar acá. Quiero ir a algo que usted puede hablar de la indignación popular, que está prevista, ¿verdad? ¿Qué? Bruce Shields. Yo vi su... yo vi su película. Y ella anduvo con Tom Cruise, Federico. Y con Agassi también. Yo vi su película de Valeria Massa. La de la playa, ¿cómo?
Valeria Massa. A nivel acá. Valeria Massa era la Lorena Arias. No, pero Bruce Shields. Vamos a rubia alerta. Yo alerta, está sonando la alerta. Vos sabés que en Punta Cana está enfrente de la isla donde filmó la película de Bruce Shields. Qué divino. Como Dios la trajo al mundo, así puede ser decía antes, ¿verdad? No te olvides, Bruno, que hubo un shopping, creo, que acá puse una publicidad. Vamos en familia y eran todos rubios de ojos celestes. Y la gente se enojó. Le mataron. ¿Viste? Porque nos representaba al paraguayo. Sí. Entonces, la verdad que eran suecos. Claro. La foto eran de los suecos. Era, Stefan Edberg con los hijos. Sí. No, bueno. Era Hulofson, el loco Hulofson con su familia. Y bueno, por eso fue el tema también de la indignación, ¿verdad? Yo no leí los comentarios en el Twitter de ayer, me imagino que habrá recibido varios porque el hincha hasta tiene esa hipocresía. Está puteando al equipo hasta el minuto 94 y son todos, después gana y son los mejores del mundo. Hay algunos que son así, Hay algunos que niegan, hay una negación sobre el rendimiento. Después quiero hablar de lo que dijo Manolo, me llamó la atención. Pues Manolo tira fantasías. No, ayer Manolo mal. No, pero hay una, ¿no te diste cuenta vos cuando dice? No es por hablar mal de otros, pero a los 70 minutos este equipo ya no puede más físicamente. Sí. A los 70 minutos ya no puede más físicamente. Anterior, ¿cierto? Dice, la segunda vez ya que dice, tengo que cambiar porque aquí está dentro esa calambra. Eso dijo contra Colo también. Pero ayer dijo hasta los 70 minutos. Que no mienta Manolo porque ayer mintió. Sí, ayer mintió. Claro. Mentiste Manolo ayer. Bueno, pero tranquilo. No pasó lo que vos Pero dijiste. está bueno lo de los 70 minutos, ¿verdad? Me parece que no. Yo creo que es la única parte destacable, el tema físico. Porque pero el tema del árbitro. Se jugó bien, o sea, ahí mintió. Vamos a ver. Ariel. Con todo en Twitter anoche en tiempo real, vamos al debate. Cosa que parecía que tenía preparado incluso a partir del gol, porque estaba muy bien redactado, amplio Twitter. Y terminó el partido y yo, mira, sí, ya estaba. Sí, él ya estaba con, ¿cómo se llama? Él ya estaba con el hincho a Pina tirando todo lo que había, pateó ya su sala. No, por eso. Vean el minuto y van a percatarse que ahora terminó el partido. No fue tan. Vamos, debatimos ahora a fondo. Vamos con Cerro Porteño. Hoy tenemos Copa Sudamericana, juega Luqueño a las 20 horas. Vamos con los partidos vamos a hablar de la Champions League. De los partidos, qué locura. Atlético de Madrid, podemos tener cruces realmente impresionantes la próxima semana, se define todo esto. Vamos a hablar del campeonato local que ya arranca mañana, muchachos. Vamos, Edgar, que tenemos pendiente 15, ¿podés aguantar y hacemos un bimboncito? Fabio, ayúdale a Edgar, por favor, te pido. Imagínate, dale. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmaoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmaoliva. O llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Con cubiertas como Tire manejas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 180 días de garantía. Especial contra daños en el camino. Cubre malas condiciones, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Avanza siempre con cubiertas Cumo. Encontralas en Chacomar y todos los distribuidores del país. Toda la línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, Conta con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Segunda presentación de Sportivo Luqueño esta noche, 20 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo, ante el local Coquimbo Unido. Segundo partido del equipo auriazul, arbitraje de Gary Vargas. En el bar estará Diego Aro.
Estamos hablando de arbitraje peruano para esta noche, recordando que ayer Racing le ganó a Bragantino por el mismo grupo, 3-0 la victoria del equipo de Gustavo Costas. Descarga App Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Bueno, ganó el Atlético de Madrid 2-1 ante el Dortmund. Y ganó el Barcelona. Qué partido extraordinario, porque lo estaba ganando Barcelona 1-0, lo da vuelta al PSG 2-1, 2-2 Barcelona, y termina ganando 3-2. Con un gol de un hombre que entró, acababa de ingresar. Entró ahí, Christensen. Bueno, ¿cuál es el cruce, Federico? Para que la gente sea práctico el tema. Viste que la serie Real Madrid City coincidía con la otra serie de Arsenal Bayern. Bueno, y el que gana esa serie ese día se enfrenta. Así como el de ayer. Ayer Barcelona PSG y Atlético de Madrid Dortmund. El que gana esa serie que respectivamente se enfrentan entre sí. Pero imagínate vos que puede haber 3 españoles en la semi. Después están está Manchester City y está el equipo francés, ¿verdad? Y Bayern. Está el Dortmund. Sí, en el peor de los casos para los españoles podría ser un City contra Bayern o Arsenal, y Borussia contra Barcelona. Porque Barcelona con el 3-2 es el que más ventaja sacó por ser de visitante. ¿Sabes qué, Federico? Te digo que, mirá, no, yo sé que sabes que juegan igual. Totalmente, claro. ¿Sabes que la localidad en la Champions no existe? Es irreal totalmente. Es más, claro, Real Madrid en todas las copas que ganó ha tenido momentos en los cuales perdió adentro y tuvo que salir a remar afuera. Y ganó, porque es Real Madrid, ¿verdad? Pero así como quedó ahora, te digo, hermano, ¿cómo puede ser con 3 españoles o cómo puede ser con uno o ninguno? ¿Quién es tu favorito? ¿El City, verdad? ¿Y cómo juega el City? Apuntamos al City, pero Real Madrid tiene algo que no se puede explicar, ¿verdad? Y el único equipo que... Porque Ancelotti le puso a Vinicius la otra vez en una posición y a Rodrigo, y lo descuadró al Manchester City porque jugaron extraordinariamente, y yo sé que City es superior. O sea, vos mirás el partido y City es un equipo, tiene más equipo. Pero el Real Madrid es punzante, tiene la pelota y parece que no va a suceder nada, y de la nada, cuando vos abriste el ojo, Real Madrid ya te marcó el gol. Eso sí, pero eso pasó en la ida, cuando se sabía que estaba lesionado Kyle Walker, y se habló de que Rico Lewis, pero él era muy muy ofensivo, y lo termina poniendo a Kanji. Igual Ancelotti le puso a Rodrigo allí, y por eso se da el gol del ex Santos. Pero yo eso que decís hubiera aceptado hasta el año pasado, y yo creo que en esa serie sí la localía. Acordate que la serie se define en las dos finales anteriores, siempre ganó el local. Para mí el Bernabéu tiene un efecto impresionante para las remontadas, las famosas noches mágicas de Juanito y compañía. Y el año pasado también se fueron con un empate. No, pero yo hacía referencia
Sí, yo estoy de acuerdo en el tema de la localidad. Pero Barcelona PSG. No, ahí no hay localidad. Para mí, pero lo que estamos hablando de ese partido. Claro, en el tema de City. El Arsenal Bayern, por ejemplo, no existe localidad. Por eso yo creo que el Arsenal se te vaya a jugar, Dani, de una manera que le va a sorprender a mucho contra el Bayern. En el Allianz Arena. En el City Real Madrid yo creo que siempre tiene un favoritismo el que define en casa. Y me parece que pasó en las dos instancias anteriores por algo. O sea, aparte, esa remontada... City ya se sacó ya el tema de ganar la Copa, ¿verdad? O sea, se sacó ese peso. Antes estaba tramado. ¿Vos te acuerdas cuando lo elimina el Tottenham? Sobre la hora, le gana y va a la final contra el Liverpool. El Lyon lo eliminó una vez. El Lyon lo eliminó, sí, ya se sacó eso. Yo lo que veo, sí, es cierto que Real Madrid es una bomba que te explota en cualquier momento, ¿verdad? Pero... el City te hace acoso. Claro, no. Acoso futbolístico te hace. Le ganó 4-0 sí, en las... te aparecen los tipos, entre 9 tipos tocando la pelota y te meten adentro del área. Y comienzan. Yo le decía ayer a Bruno fuera de micrófono, le decía, todo bien con el segundo y el tercer gol de City, que fueron golazos, pero hoy tiene una desventaja, Real Madrid no tiene arquero. ¿Cómo te van a hacer ese gol que le hicieron a Lunin, ¿verdad? Al Lunin, al minuto. Al minuto le hicieron el gol. Es una genialidad. No, sí, pero... ¿cuánto? 2 minutos, el tipo está preparando. Yo no sé por qué no lo ponen a Kepa. Es un genio. Yo no sé por qué Kepa no... No te puedo regalar así. Me parece que es una desventaja hoy por Real Madrid, realmente. Ustedes vieron... Fernández contra Jan. Mensaje para los señores dirigentes. Cubarsí, español, 17 años tiene. ¿Ustedes vieron cómo jugó ayer? Sí, de hecho, en ese partido de España jugó él. Pero Dani, Lamal 16 años, Cubarsí, el zaguero central, 17 años, contra los Mbappé, Dembélé y compañía. Fue qué jugadorazo. Estamos ante uno, yo creo que este va a ser Cubarsí, no se olviden de él, el español, y zaguero central, Cubarsí. Fabio, anota, yo creo que estamos ante el futuro mejor zaguero central. Y ahí estamos hablando contemporáneo, porque creo que de los chavales que antes jugaban a los 22 años y ahora juegan todos jóvenes, hermano. Encima zaguero central. Pero vos no viste cómo jugó. No, sí, por supuesto. ¿Y contra quién jugó? Para mí el mejor, hasta hoy, mejor zaguero central de la historia es Maldini. Porque Maldini enfrentó a Maradona, a Zidane, enfrentó a todos los grandes monstruos de la historia, porque jugó a Ronaldo, él jugó siempre en el Milan, jugó, no sé, creo que tiene 30 años de carrera. Una locura lo de Maldini, si vos... Paolo Maldini, no César Maldini. Inclusive, Paolo. César fue también, más allá de lo que nos pensó a nosotros como técnico, fue un gran jugador también. Sí, pero no le supera considerado, y en aquella época era complicado. Lo que pasa es que... Le marcó a Platini, a Zidane, a Maradona, a Ronaldo, a Chechenko, a Yorguea, no sé. Maldini tiene, no sé... Llegó a jugar con él, que fue, yo creo que su gran... Para mí Baresi fue Franco Baresi. El mejor, ¿verdad? Pero Maldini sí. Pasa que Maldini jugó mucho a la izquierda también. Pero ¿verdad? este jugar como lateral izquierdo, era el lateral izquierdo de aquel exactamente. Este jugar pinta para rato. Edgar, y seguimos. Ya venimos con lo de Cerro Porteño. Tiene que sustentar su tuit. Ariel tiene que explicar qué fue lo que o qué es lo que significa su mensaje de... Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Boribori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggie Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa este
este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugonpy y @recetas Nestlé PY. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. En este mes de abril, elegí la potencia al mejor precio. Encontrá tu Mototaiga favorita con increíbles descuentos en cuotas. Entérate más de la promo visitando tu sucursal Inverfin más cercana o siguiéndonos @Inverfin. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 12, perdón. Sí, casi las 13, 12:52. Ariel. Sí. No, espera, deja que lea primero. Todavía ni leyó. Es que se defiende demasiado. No, espera. No, ¿qué es lo que yo me voy a defender? Tenés el Chopina primero. Bueno, espera. No, claro, para darle más suspenso, completando más que ¿De qué estoy acusado ahora? Es cierto, Maldini por decir la verdad y jugaba como lateral izquierdo, entonces eso le dio más, porque él era diestro. Era diestro y jugó en toda la época, como decir, marcó desde Paolo Rossi hasta Batistuta, Ronaldo y compañía. Maradona, papá. Al Diego Armando, sí. Pero era muy jovencito ahí. Le marcó a Platini, le marcó a Zidane, a Ronaldo. Este jugó contra... No. Maldini es un... Paolo Maldini. Está bien. O Più Bello, dale. Ahí está. ¿Hinchapina? No. No, ya queremos ya lo de Ariel. No, te dijo... Vos tenés... Irónicamente te dijo... Vos tenés duda que Maldini le marcó a No. Lo que quiero decir es que Maldini era lateral izquierdo y claro que le marcó a todo, pero... No, pero tenés una duda. ¿Sabes dónde se te generó la duda? No. Si le marcó a Platini, ¿verdad? Ahí sí. Porque Juventus era la antinomia de la Juventus-Napoli. Y después aparece Milan-Napoli. Estoy con la duda Platini después de Juventus, ¿dónde jugó? Que me ayuden los amigos, pero estoy seguro, eso sí, estoy seguro que le marcó a Maradona. Sí, ninguna duda. A Zidane, claro, a Ronaldo. El Milan que enfrenta a Olimpia en el 90 ya estaba como consolidado Maldini, de hecho, él juega ese mundial y una de las figuras del mundial. Yo me emociono para ver si se me vaya un dato de más. Entonces claro. Hay que confirmar eso de Platini, si sí, que lleva a jugar. Exactamente. Si jugó también contra Platini ya, no sé, jugó, le falta solamente Pelé. Así es. Johan Cruyff, y ahí ya cerramos todo. A ver, atención, suspenso por favor, tweet ayer anoche de Ariel, no sé en qué situación, ni cómo, ni dónde. No. 20:09. 20:09. A ver, el partido había terminado a las... Casi a las 20. La cosa es muy vieja, o sea, de Tiburón, ya... Creo que Tiburón y todo ya está mal visto ahora en la generación de cristal. Sí, yo le puse a mi nena la otra vez la posta, la de Steven Spielberg, la una y me dormí yo después cuando me desperté ya cambió ya. Puso otra. Hay muchas, ahora pues son malas copias. Yo pues quiero hacerle ver, por ejemplo, le puse Volver al Futuro la otra vez también y no aceptó. Y yo quiero que vean otro arte, las mejores películas. Los Gremlins. Yo ya me entregué. Yo con mi hija no puedo. Al pedo yo le digo. Luis Miguel, le digo, mi amor, escuchan por Luis Miguel. Y se ríe ella. Te metes al pedo en
¿Verdad? Déjala ser, Federico. Pero a nosotros ni nuestros viejos no ponían la música y domingo al mediodía, domingo a la mañana ponían su música y nos sentábamos al lado cuando éramos chiquitos y aceptábamos la música. Y ¿te gustaba? Es que somos otra generación. El show, la samba, un montón de cosas. No. Pero vos sabés que me dolió mucho porque le puse Steven Spielberg y no. Parecía interesante, me quedé dormido. Y ya cuando cambió. aprendí así, creo que era esa Barbie que está en otra plataforma. Me cambió hasta el teléfono todo, hermano. ¿Sabes cuando yo descubrí, Federico? Me pasó algo igual. Yo le estaba hablando a ella y ella puso su auricular. En la camioneta no. Y yo le iba a hablar poniéndole música. Tiene razón, tiene razón. Y yo con mi esposa Spotify o YouTube ahí, ¿verdad? Después nomás yo miro un golpe de vista de ella con su auricular y su teléfono. Y no estaba escuchando absolutamente nada. Bueno, ya que ustedes citan el tema de las películas, o sea, antes de ir, hace poco generó una especie de debate cuando una periodista de ESPN dijo que le aburrió Taxi Driver. No, pero, de Robert De Niro. Claro. Igual. Pero vos sabés que si vas a una cuestión de si vos consumís lo que pasa es que una película es una película muy psicológica, es una película donde hay poco diálogo. Yo hace poco la vi de vuelta, no podía dormir, agarré, me fui a los clásicos, la vi de vuelta. Es una película es psicológica, es una película de un tipo que odiaba todo lo que había en la realidad. Y es un adelantado, ¿verdad? Claro. Un adelantado porque existe pues el famoso marginado. Claro, después vino Michael Lula con el Día de Furia y compañía, que odiaba todo lo que había ahí. Pero esa película es impresionante, un legado del cine. ¿Y qué le dijeron los compañeros? Pero Dani? para los de hoy, algunos le habrá dicho. A lo mejor te van a decir, no, pero esto sí. No, claro. No le gustan, pero si va a una cuestión de cadencia o de ritmo, vas a ver que, o sea, si vos consumís hoy los shorts, lógicamente las películas de antes tienen otro ritmo. Pero claro. A lo que ustedes hablaban de sus experiencias personales. O sea, y también tiene mucho que ver cómo uno vuelve a ver una película. No es lo mismo haberla visto con el tema de cuando eras adolescente, joven, ya tenés otra mirada. Por eso. No, es que voy a encontrar un tuit acá de alguien que acá me envía el amigo de Darío de Nueva York la foto de Maldini con Platini. Bien. Saludos a Ariel Sánchez, nuestro compañero también que envía la foto. Platini, saludos para Ariel. Maldini, jugando contra Maradona también, contra Zidane, como decías Bruno, contra Ronaldo, contra Zlatan y también contra Cristiano. Cada generación. Bueno, muchachos, ¿cómo estamos, Edgar? Dame 10 menciones y estamos con lo de Ariel, por favor. En Farmacias Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 25% de descuento en caja, más 10% de descuento en extracto, más 5% con la tarjeta Afinidad Catedral. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. En este mes de abril venía Sueño Lar y renova tu descanso con la compra de nuestros somieres de la línea Dormilar Primus, Ferron y Sonos. Te llevas una cabecera de regalo. Además, aprovecha el 40% de descuento en somieres Living y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación. Sueño Lar, sentí tus sueños. Falta muy poco para unirnos y celebrar cada gol de la selección paraguaya. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Paga a través del POS Dinelco y gana premios increíbles. Por cada compra igual o superior a 100.000 guaraníes que pagues con POS Dinelco, te podés ganar viajes a Brasil, Cancún, Punta Cana, Aruba y un auto 0 kilómetro. Carga tus datos y el número de boleta en www.promosdinelco.com.py para generar cupones. Si pagas con QR doble cupón, hacelo diferente
Vente con Dinelco. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Ángel Roda, que siempre envía postas. Maldini, Paolo, está casado con una venezolana. ¿Eh? Y Venezuela le ofreció a su hijo Daniel, delantero del Monza, jugar por la selección. Le fue a hablar el propio Néstor Lorenzo. El técnico de Venezuela, Batista. Le fue a hablar el propio Batista. El chico le dijo que el delantero respondió que espera primero el llamado de la selección de Italia. Daniel Maldini debutó en el Milan, ahora está en el Monza. Y Paolo entonces con esposa venezolana, por ahí se da el tema del ofrecimiento que le hicieron. Dijo el técnico Batista, esto fue hace 3 días, hablé con Daniel tanto con él como con Paolo su padre, dijo el técnico Batista, que después se agrega, sabemos que tiene la posibilidad de jugar con nosotros gracias a su madre que es venezolana. Lo invitamos a participar en una pasantía y en el preolímpico que se realizó hace poco. Me agradeció mucho, pero me dijo que por el momento quiere esperar a ver si puede jugar con Italia. Si quiere reconsiderar algún día, las puertas de Venezuela están abiertas. Sobre el hijo de Maldini, entonces, que recibió el ofrecimiento de Venezuela. Fabio. Bueno, vamos al Twitter. Vamos a las 20:09 del día de ayer. Ariel Marecos dice lo siguiente: pobre, horrible lo de Cerro, no hizo méritos para ganar. Un equipo que ni al menos tuvo rebeldía para llevar por delante al rival de Prepo. Preocupante de cara al futuro en la Copa. Que el gol de Pachi no tape la mediocridad futbolística. 2009, 10 de abril 2024. Casi 27.000 visualizaciones, 80 republicaciones. Ariel, ¿qué tengo que hacer? Ratifico absolutamente todo lo que dije. Sostengo. ¿Qué voy a agregarle más? Es lo que yo vi. Es la verdad. Pero todos vimos eso. No se puede ser necio y decir, no, Cerro jugó. No. Cerro terminó salvándolo de milagro. 2 veces. Hubo un momento en el que no daban pie en bola. No daban pases buenos, se equivocaban. Pero ¿sabes dónde no coincido con vos? Yo creo que el hincha de Cerro salió feliz, ganó a los Ciclón sobre la hora. Y ganar te permite construir confianza y te permite desinflamar eso que está a punto de explotar. Porque yo te planteo a vos lo siguiente: ¿qué iba a pasar si el partido terminaba 0-0? Cerro estaba fuera de la Copa. ¿Qué iba a pasar si terminaba perdiendo Cerro 1-0? Se le prendía fuego a Barrio Obrero. Y bueno, y entonces, ¿y hoy cómo está? Numéricamente bien. Y bueno, y entonces lo que vale la Copa Libertadores, hermano querido, si vos no lo querés entender y te querés hacer solamente el analista, que esto, mirar los números, ¿sabes qué parece eso economista acomodado de la política? Hace poco pasó con uno de estos que tenemos acá, personajes, la macroeconomía. Hay macroeconomía, tu abuela. La macroeconomía es para las grandes empresas, las financieras, los bancos, no sé, el Producto Interno Bruto, pero el bolsillo de la gente es macro. Acá el día a día. Y andá a decirle a un tipo que está en la pobreza total, le decís, no, pero la macroeconomía está bien, Paraguay está bien, le decís, vos te va a saltar por la cara. Entonces, acá no es lo macro, acá era solucionar esto, era decirle al tipo, ¿sabes qué? Mi socio,
vos que no tenés 10.000 guaraníes para comer, hoy yo te doy 50.000 guaraníes. Se pone feliz, no importa, sabe que hay un problema a solucionar el día de mañana, pero solucionó hoy el problema. No sé si me hago mi ejemplo. Entiendo. ¿Vale o no vale? Entiendo. Vos sabés que habrás leído vos que lo de Franchella en Argentina. Franchella pues dijo, vamos a esperar, por lo que dijo Milei, vamos a esperar 6 meses más. Y le saltaron todo. Mientras lo que apenas ya están... Claro, porque dice que hay gente que tiene hambre y no puede esperar 6 meses más y que él tuvo muy poca empatía. Le saltaron todos los actores kirchneristas, todo. Un lío se armó, ¿verdad? Pero es lo que vos estás diciendo. Pero acá el tema de la proyección... Es un tema futbolístico. Sí. Queremos analizar más allá de una jugada que fue de milagro y sobre ni siquiera los últimos minutos. Sobre últimos segundos, sobre los últimos 5 segundos, porque cuando entró yo he visto llegar a 96, 0.5. Te descuidás, ya fue fuera de hora luego, ¿verdad? ¿Querés anular el gol de cero? No, pero en serio. No, ¿qué anular? No, pero ya fue una jugada casi. Un poquito después de los 95. Como dijo una vez el Maño, yo pensé que era de los nuestros. No, vamos a decir las cosas por su nombre. Pero siempre te dan esa licencia. Con pelota a movimiento te dan unos segundos más, ¿verdad? No, pero era la última. Es la misma la última, sí. Del resbalón de Enzo. O sea, es lo mismo del Colo-Colo. Entonces, pensando siempre pensando en grande, mejor dicho. Porque si o la gente se va a contentar o satisfacer, ganar la Alianza así, después viene Colo-Colo y Fluminense y se viene el llanto, me parece que no tiene razón de ser. Hay que analizar, hay que analizar qué proyecta el rendimiento de ayer. Viene el llanto, ya el gol lo parece que fue. No, espera, Daniel, ¿qué te pasa? No, nada no me pasa. Estoy diciendo que hay que ser objetivo. Pero eso pues mañana, o sea, por eso te digo yo, la confianza en el fútbol, vos sabés que es clave. Yo sé que puede ayudar en la confianza. ¿Cuándo vuelve a jugar contra Fluminense? A mí no me está... Juega dentro de... El 25. De hoy en 15, exactamente dentro de 2 semanas. Estos 15 días de respiro que va a tener Cerro. Mostró Cerro en la capacidad. Estamos de acuerdo. Porque Fluminense le va a exigir... nuestro relato. Le estábamos dando con un palo a lo que era el fútbol de Cerro, era triste. Yo no sé si Cerro va a cambiar muchísimo, porque tiene que cambiar muchísimo de lo que mostró ayer. Radicalmente tiene que cambiar el jueves 25. ¿Cuántos días faltan? 15. 2 semanas, 15 días. Vamos a ver qué milagro se da, ¿verdad? Bueno, si se da el milagro, yo me callo y pido disculpas. O sea, bueno, entonces vos, ¿sabes qué? Yo ya te entiendo. No voy a discutir más con vos. Lo único que te digo es que ganar, y va a sonar cliché lo que voy a decir, pero más que nunca vale la frase. Ganar no tiene sustituto. ¿Sí? Y ganar en casa y en Copa Libertadores y ganar de esta manera sobre la hora, Ariel. Pero ¿cómo? Es eso lo que se aprecia. Pero después si vos vas a irte como esos ñembos economistas, te querés hacer el analista del fútbol, pero esto, pero aquello. Pero no creo que tampoco hay que irse en cara para analizar fútbol, ¿verdad? No, ya sé. El fútbol son 11 contra 11 y se analiza cierto movimiento táctico. No te digo que seas Carson, por ejemplo. Lógico. Pero, a ver, ¿sabes lo que te digo? No le vayas a sacar la alegría a la gente. Porque tiempo para hablar de Cerro vamos a tener, pero hoy nomás te digo, y vos terminas el partido, sos tóxico, hermano. ¿Qué es? Pero yo no quiero mentirle a la gente, yo no quiero ser hipócrita con la gente. Porque si yo quiero ser populista barato, voy a creer, ¡qué bárbaro! ¡Qué victoria épica del Ciclón de Barrurero en la capital del sentimiento! Con el empuje de la 12 en la masa del Ciclón Pachi, el gol emocionante, inolvidable, encamina la... Le estoy mintiendo. Bueno, pero esa es tu visión desde tuitero, porque si te tocaba relatar el partido ibas a hacer algo así. Porque la emoción ayer, la acústica, la voy a llamar cuando nos toca comentar. Yo le doy el micrófono a la acústica porque era espectacular. Sí. El grito de desahogo. Bueno, iba a decir, este desastre llamado equipo termina ganando sobre la hora. Es diferente, por eso hay visiones de un lado y de la otra, ¿verdad? No podés, pero todos vimos lo mismo, ¿eh? Todos vimos una Alianza que se dio cuenta podía ganarlo, que si tenía un delantero de 6 puntos, ganaba. Los delanteros malísimos los de Alianza es pobre, más, el último, Cerro fue más pobre. El último, pero claro, pero esa última jugada, Ariel, donde el delantero de Alianza pifia y le queda otra vez la pelota y le pega tirando el centro. Lo malo que era el delantero de Alianza, como también define cómo estaba Cerro, cuando Alan Benítez, nombra uno, hasta un chileno, Cepeda la hacía. La de Alan Benítez que cabecea, le entrega la pelota al jugador de Alianza
y después va a él de vuelta la pelota y la tira a la tribuna. Y después hay otra que Brock tira también a la tribuna. Pero Ariel, pues no está queriendo dejar como un mentiroso. Nosotros no somos No, yo hablo por mí. Yo por mí. ¿Qué querés que yo diga? Que mienta, que esto, y está como narrando el relato que nosotros hicimos ayer. No, pero ese, Bruno, no vamos a mezclar el relato de gol como vos decís. El relato que hicimos en todo el partido, donde yo usé varias veces en lo personal la palabra horrible, que está también en el tuit de Ariel, donde con Dani decíamos que contra Bolívar el 4-0, Cerro había mostrado algunas cosas más importantes que ayer. Ayer el segundo tiempo fue horrible. Dame también un puntito. Yo le dije a Manolo, los cambios le casqué a Manolo. 30 minutos antes dije, ¿qué le pasa a este señor que tarda tanto? Manolo tiene que corregir eso. La cautela es muy cauteloso. La palabra enchapado a la antigua que ayer usó Chuni, me parece que es cierto. Y cierto, no, Manolo, vos sabés que hace cambios en determinado minuto. 30 al segundo tiempo. A los 15, el primero como que es lo viejo. Es lo mismo que el famoso tema ese. Los primeros 15 minutos tenemos que cuidarnos cuando jugamos visitantes. Eso ya no existe más, ¿verdad? Pero 15 minutos del segundo tiempo, 30. Ayer decíamos, ya que estábamos adjudicándonos cosas que decíamos en la transmisión, que ese trío no sobrevivía más. Ese trío para buscar un partido ante un equipo que te espera con 8 jugadores no puede, porque ni Viera ni Peralta cumplen la función de ser un volante. Primero, con panorama como el 10 de Alianza, que jugó muy bien, Rodríguez, no tiene Cerro Porteño ese, y depende de Iturbe, Cecilio. Edu ayer fue un pobre hombre que tocó 3 pelotas, víctima del juego, y que se le tiraban centro, o el peruano Zambrano le ganaba 9 de 10. Pero ¿sabes qué? Le ganaba, ¿verdad? Entonces no hay funcionamiento. Y el primer tiempo fue un equipo que casi cayó en la red de Alianza. Un solo remate en todo el primer tiempo. Y el segundo fue un equipo, pero muy malo, donde los jugadores erraban pases de 10 metros con el jugador libre, el compañero, donde lo físico es cierto, porque yo creo que en eso sí le doy la razón a Manolo y atiendo bien lo que dijo, porque ¿qué te pasa cuando vos estás muy cansado? Las piernas te pesan. Que perdés precisión. Lo primero que perdés precisión para el pase, por eso los pases iban a cualquier lado. No creo que haya sido producto psicológico, sino porque la olla no estaba tampoco que reventaba. Pero creo también se repite mucho en Cerro. Acalambrados. Contra Nacional. La falta de precisión, de negligencia que notamos. Pero ayer Ariel habrá visto, nosotros en la cancha siempre digo que tenés una visión mucho más importante, pero había pases, Fabio, que vos no entendías cómo podían, paredes, la pelota salía afuera, no puede ser que un equipo que tenga alta competencia y que juegue la Libertadores se te cae a pedazos a los 70 minutos, 75, no puede ser. Increíble, pero pasa. Hace Celia, que empieza a trabajar y averigüe qué está pasando, o hagan un trabajo. Y Celia era supuestamente el que anotaba los trabajos de Arce, de Bernay y de compañía. Vino, ¿verdad? También. Sí. Porque yo te digo, si vos no puedes, si no estás jugando bien, si no te sale el juego asociado, si no sos preciso, si no tenés un jugador capaz de desequilibrar individualmente, sacarse uno o dos encima para abrir la defensa, si no podés generar situaciones de gol por ninguna vía, tenés que atropellarle al rival. Sos Cerro Porteño, está jugando local, te está jugando una gran chance. Y yo, vos sabés que en el segundo tiempo, he visto, creo que fue, solito se fue a apretar. Nadie salió a apretar ahí en la salida cuando tenía que ahogarle en la salida y de cualquier manera llevarle por delante al equipo rival. Brock tiene prohibido subir a cabecear la pelota parada. Fíjate bien, yo me fijé contra Trinidense el sábado. Ayer, pelota parada tenía Cerro, subían todos menos Brock. ¿Y sabes qué pasaba? En el círculo central. Hacían toquecito y no tiraban el centro al área. Increíble era. Yo creo que a lo que exigía Ariel es una combinación de lo que ustedes hablaban. De la parte física, donde se pudrió Manolo y por eso dijo lo que dijo, y la parte psicológica, donde entendían que cada minuto que pasaba en los partidos típicos a lo que vos pedías, es que el equipo obligado le termina empujando, no con fútbol, sino con todo lo otro, y obligás a que el otro empiece a hacer hora y todas esas cuestiones. Lo de ayer fue al revés. Alianza como que con el correr de los minutos y la gente que presionaba, digo, espera, acá capaz no haya necesidad de hacer minutos y podemos salir.
Por eso se dan esas situaciones claras que tuvo el equipo peruano. Yo lo que veo, tanto en el análisis de un equipo que todavía no le encontró cómo jugar, porque la gran novedad del técnico fue colocar a Cecilio por derecha y Iturbe por izquierda, que no funcionó, porque hasta me dio la sensación de que terminó chocando, tapando la proyección de los laterales que no subieron. Es que este es un grupo donde justamente por la falta de un equipo armado, con calidad, estoy viendo una especie de patrón de comportamiento donde se sienten más cómodos cuando van de visitante. Entiéndase, jugar sin la obligación de ganar. ¿Sí? Porque Cerro jugó mejor de visitante contra Colo-Colo de lo que jugó de local contra Alianza Lima. Colo-Colo jugó mejor de visitante en Río de lo que jugó de local en Santiago. Y Alianza también jugó acá un partido donde su técnico Restrepo dijo, yo estoy dentro de todo, hicimos todo bien. Entonces, te hace pensar, porque no es donde se marca la jerarquía de un equipo. Y aunque suena obviedad, no es obviedad, ya que estábamos haciendo la transición de Champions, de fútbol europeo. ¿Cuál es un buen equipo? El que hace lo que se espera de ese equipo. ¿Qué es lo que se espera en este fútbol de formato de fase de grupo? Que ganes de local. Parece una obviedad. No es una obviedad. Vayamos al grupo de Cerro. En el grupo de Cerro, el local Colo-Colo le gana por un accidente a Cerro Porteño, que hizo un buen partido como visitante. ¿Qué pasó ayer? También se puede decir que fue un accidente, no el gol en sí, porque no hubo un resbalón. Pero ya veía que los propios peruanos estaban buscando a Enzo Jiménez, que fue Aldair. Vi que ya le hacían el zoom, mira, este tipo no marcó, estaba más cerca del Roldán que... ¿Por qué? Porque entienden que hicieron un buen partido, pero buen partido como visitante. En algún momento tenés que ganar. Este mismo partido capaz en Lima, Cerro se siente más liberado. Pero tenés que ganarle a Colo-Colo y tenés que puntuar contra Fluminense porque Alianza ya puntuó. Esa es la tarea, la asignación que tiene Manolo. Porque ya no son dos partidos. ¿Hace cuánto está dirigiendo a Manolo y no se ha visto nada diferente de este Cerro Porteño? Que sigue dependiendo de jugadores que no te están marcando la diferencia, como Iturbe y Cecilio, que todavía no volvieron a su nivel, porque cuando Manolo dice, y espero que haya sido un lapsus, dice, no, jugó un gran partido, todo eso, y en algún momento se olvida cómo se llamaba Wilder. Le tienen que soplar que se llama Wilder. Espero que haya sido un lapsus y no eso de no, Enzo jugó un gran partido, pero lo borraste en los siguientes dos. Es un grupo donde cada vez los equipos que están en formación se sienten más cómodos yendo de visitante. He citado los 4 partidos de este grupo y para mí no es coincidencia. ¿Por qué? Porque vos tenés que asumir un protagonismo, y para asumir el protagonismo vos tenés que mostrar patrón de juego, jerarquía, calidad, concentración, estado físico. Y son factores que hasta ahora Cerro está en deuda, porque vos tenés que hacer un desgaste mayor cuando tenés que buscar el arco contrario, a diferencia de lo que a Cerro le tocó hacer en Santiago. En transmisión, y repitió el técnico de Cerro, cuando Bruno preguntaba, mira, un poco nos salen a presionar los peruanos. Waterman y Serna eran los únicos que estaban allí y tampoco ellos iban contra los centrales de Cerro. Iban contra Rodríguez y eventualmente el otro buscaba si es que Brock o Baez, que no tienen esas características, salían. Siempre había 8 jugadores detrás de la pelota. El desgaste es otro en relación al físico. Y Cerro también tuvo un recorrido diferente contra Colo-Colo a lo que era ayer. Por eso cuesta tanto. Después, cuando Bruno decía sacarle la alegría, yo creo que cuando vos mencionabas el tema del hincha opina, es porque yo creo que ya hoy los hinchas también, mira que hasta eso ha cambiado, consumen de otra forma el fútbol con el tema de los celulares, el tema del minuto a minuto. Por eso cuando salen y está el micrófono de por medio, cuando vos decías ganamos, pero es porque esa misma euforia en el grito de gol se hubiera descargado en puteara, desde a Juan José Zapaga hasta el último utilero, porque así estaba la tarde. Recordemos cómo Cerro sale después de la jugada que increíblemente saca Jan, porque también el peruano patea mal. Era un córner y de ese córner es saque de meta y Jan el único que quiere salir rápido. ¿Por qué? Porque los jugadores de campo sentían que estaba más cerca la derrota que el empate.
Y ellos habrán dicho, si ahora el caldo está espeso, llega un gol de Alianza Lima y se da la gran guaireña. Estaba para explotar el tema, ¿eh? Pero por eso, o sea, no es solamente si tenés cansancio físico y que futbolísticamente vos no le estás empujando al rival, no vas a salir a lo loco. Aparte de esos partidos donde, a ver, yo me acuerdo que a Pumpido lo echan en el 2003 porque pierde sobre la hora contra Alianza Lima. El mismo equipo. El gol de Tagliani, aquel tiro argentino libre. de tiro libre, sí. Norte. Y ayer no podía echar a Manolo, pero iba a ser, como jugaron algunos jugadores, iba a ser un final de hecatombe y terminó ganando. Entonces, eso tiene el fútbol, ¿no? El único deporte donde vos podés jugar tan mal, pero podés ganar. Porque en el básquet no va a pasar ni ahí, en el vóley y en el rugby. Pero el segundo tiempo fue muy malo de Cerro en mucho tiempo. Mirá que venimos de Cerro Palmeira con menos 6 goleadas, lo de Bolívar. Yo hablo de partido de Copa como local. El segundo tiempo fue muy malo. Parecía esos equipos que lo lanzan a jugar internacionalmente que no están preparados. Que le quema la pelota, la tiran a la tribuna, se la tocan al contrario. Pachi Carrizo picaba y Arzamendi le daba la pelota atrás y se miraban, se hacían gestos, ¿no? Una cosa. Yo creo que Manolo del banco habrá visto lo mismo y después salió a fantasear con el tema de se jugó muy que bien. Ya no va acostumbrando, ¿verdad? Que jugamos un gran partido y toda esa cuestión, pero otra fantasía, sí. Federico. Cuando le preguntan por el tema del arbitraje, no. A mí me preocuparía de sobremanera si es que el plantel le cree a Manolo. Cuando dice, sí, el árbitro nos condicionó. No, vos tenés que decirle, primero agarrarle a Fabricio Peralta y decirle, no te puede hacer amonestar tirando la pelota, porque eso es amonestación. Sí. A Wilder lo agarrás y le decís, no te podés pichar porque no te cobraron una falta, que vos crees que fue falta, y luego tomar justicia propia contra un árbitro que es el más canchero de América. Y ningunearlo. Claro. Porque dijo, yo creo que este hombre no está preparado para la alta competencia, porque no hubo ni una patada de atrás, dijo. Vos que es el único ítem para que te amoneten alguna falta desde atrás. No, por eso. La única fue la de Morel, que fue para salvar al equipo. Claro, la de Morel y la de Brock también. La de Brock hacia adelante, para salvarlo a Bay, que no estaba en el lugar. O sea, pero las otras dos son, te va al Maracaná y le tiras la pelota, pero te van a hablarle, claro. Yo me acuerdo que hubo una época donde Beto Espínola siempre, porque eso es muy de los laterales, porque se enojan cuando no le dan un lateral, y tiraba la pelota, y hoy, más siendo volante. Falta de liderazgo también, Dani. No, tiene ser un líder que... yo creo que el tema es la inteligencia en el sentido que también, más si falta sos volante, o sea, vos jugás con 3 volantes, ya fueron amonestados Wilder y Morel, y Fabricio porque se enoja porque no le dieron un lateral en media cancha, tira la pelota y completaste ahí el trío. Pero ¿y qué le vas a decir ahí, Ariel? O sea, antes del partido le puedo decir, pero esa reacción es espontánea durante el partido. Y el líder o desde el banco adentro de la cancha no está, ¿qué puedo decirle? Mandarlo al frente, delante de todos. Y al primero que alguien le habrá dicho. No sé, vos le das un Richard Ortiz, por ejemplo, que enseguida te va a tomar, le va a agarrar al que hizo una tontería. Es él el que más está al borde de la amarilla siempre, pero nunca se la ponen, ¿verdad? Pero es él el que tiene más gestos de amonestable. Pero por lo menos hace falta, digamos, razonable para cortarle el juego. No, por eso porque tiene un juego físico. Yo iba a las amarillas de Wilder y de Fabricio. Sí. Porque la de Morel y la de Bro para mí son producto de salvar juego. Situación. Claro, es más. Y en el porque la de Wilder, como vos dijiste, él, para demostrar al árbitro su pichadura porque no le cobraron una supuesta falta, va y lo troza al peruano, le dan ahí un guadañazo y era amarilla. Claro, y mira que en el caso de Fabricio, él es el quien mete el centro para el gol. O sea, el despliegue de muy buen centro. Claro, no está en discusión. Voy nomás a que en un partido de Copa, vos siendo el volante, el box to box, o el de llegada, o el que tiene que trozar, no te podés ganar una amarilla por indisciplina en un primer tiempo, donde ves que si ya físicamente vos sos el primero en saber que el equipo va a necesitar. Morel salió fundido físicamente y entra Piris Damota. O sea, es un grupo y es una zona de desgaste. Y Cerro tiene que agarrar ahora lo que dijo Manolo. El partido con 9 de mayo tiene que jugar con 11 suplentes. Totalmente. Porque si va a seguir al 70 minutos contra Fluminense, no. ¿Podemos escucharle a Manolo? Sí. Y propongo el gol de Cerro. 70 minutos. Yo no quiero sacarle la alegría al hincha de Cerro, hermano querido. Está bien, todos los comentarios, las críticas. Bien. ¿Verdad? Pero el hincha de Cerro
La tabla no miente, decía. No, pero la alegría del gol, dale, pone la música. No, pero antes yo por eso comparto con la frase que le dijiste en la discusión que tuviste con Ariel. Porque si el fútbol fuese matemática pura, hoy Cerro tendría que tener 2 puntos. Y sabemos todo lo que se generó. ¿Y acaso la gente no le da, hasta el neutral te digo, no le dio envidia cuando vio cómo Arturo Vidal festejaba? Claro. Y ayer el gol de Cerro generó se festejó eso igual. en la gente, claro. No, o sea, y los jugadores se tiraron por encima uno del otro. Mandó lo mismo. Sí. O sea, voy nomás que por deporte es lo que es licencia. Justamente porque genera una euforia, una alegría, una felicidad, independientemente a lo mal que jugaste durante 94 minutos. Nadie desconoce que Cerro no jugó bien, jugó mal, pero de ahí a minutos después hacer un editorial científico, no, dale, la alegría no tiene sustituto, la alegría no tiene sustituta y el hincha de Cerro, la victoria no tiene, la alegría. La alegría obviamente no tiene. No, la alegría, la victoria no tiene sustituto. No tiene sustituta, no, porque ¿qué le va a decir vos haciéndote del el tuitero científico? No, dale. Fabricio con el pecho, baja, última acción casi, 20 segundos, corre Aguayo, vamos Aguayo. ¡Qué bárbaro! Churín quiso hacerla de lujo, centro que va para Ferfer, el pecho va al remate. Cerro, qué bárbaro Cerro, nos deja sin voz Cerro Porteño, por Dios, todo un pueblo feliz, por fin, carajo, Cerro, una Alianza Lima 0. Federico Arias. Y es para festejarlo así, es para festejarlo de esta forma porque Cerro Porteño jugó muy mal segundo tiempo, preocupaba mucho. Alianza Lima tuvo 2 para ganar y lo salvó Jan, y demostró que tiene algo que hay que tener en este tipo de partidos y que parecía ausente esta noche: corazón, porque lo gana con el corazón. La pelota que pelea el chico Aguayo, el rebote de Churín, el centro al segundo palo donde Piri Damota se da cuenta que tenía muy poco ángulo, inteligentemente mete la pelota atrás donde aparece el Pachi Carrizo desmarcado, le pega el zurdazo que sorprende totalmente a Campos en su primer palo, y qué festejo, qué grito de gol, qué desesperación había sobre el final y qué euforia después del gol de Pachi Carrizo para sumar la primera victoria en la Copa 2024. Daniel Junior. Mientras Zambrano está chicaneando, ¿se acuerda que en algún momento de la recta final le dije, esto parece el Colo-Colo Cerro de la vez pasada? ¡Final!
se acuerda que el resbalón de Enzo y el gol de Colo-Colo fue la última jugada. Sí. Entonces uno decía, ya que futbolísticamente hoy no había absolutamente nada para aferrarse, era decirle a los dioses del fútbol, bueno, me la sacaste en Santiago, devolvémela en Asunción. Aguayo encaró, chocó con el frontón, le queda el balón a Fabricio, mete Peralta el pase, la inteligencia del queso, porque se percata que no había cabezazo directo, lo relojeó el Pachi que estaba allí en zona de disparo, la descarga para que Carrizo saque un tiro que entre Vilches y Campos se encargan para que estalle, para que esto sea directamente proporcional a la bronca, impotencia y rabia que había generado el trámite del juego, y que en un grito haya desahogo, y que todavía después de casi 3 minutos del gol del Pachi Carrizo la gente siga cantando. Nadie se ha movido de sus butacas recién pintadas, porque lo que importa es que Cerro ganó como había perdido en Santiago en la última. Allá no mereció perder y perdió. Acá el fútbol devuelve, compensa para que el Ciclón tenga su primer triunfo. Era el único equipo de este grupo que no había anotado siquiera un gol. Vaya forma de hacerse esperar el gol del Pachi para que Cerro se quede con los 3 puntos aquí en Barrio Obrero. El gol de Cerro Porteño. A los 50 minutos, segunda etapa, Bruno, y es un golazo postal. Ganarlo cambia todo. Y es el gol 128 de la Copa Libertadores de América 2024. Primera anotación del Pachi Carrizo en la competencia. La muchachada y la hinchada del Gran Ciclón. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Ven a Bristol y elegí la Motobuller que va con vos, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Pedí tu Motobuller en Bristol. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta.
Copa Libertadores de América y los resultados de ayer. Atlético Mineiro le ganó a Rosario Central 2-1, la victoria de Cerro ante Alianza Lima 1-0, Independiente del Valle ganó 2-0 a San Lorenzo, con esto sube en el ranking de clubes a 45 puntos, llega el Independiente del Valle. Olimpia tiene 57 para tener en cuenta esta situación. Peñarol goleó a Caracas 5-0. Y en otros resultados, Flamengo derrotó a Palestino 2-0 y Barcelona y Talleres empataron 2-2. La agenda para hoy en Copa Libertadores: tenemos 18 horas para Liga de Quito ante Botafogo, el equipo de Alex Arce ante el de Gatito Fernández. En el grupo E, 18 horas para Bolívar ante Millonarios, y en el grupo H, 20 horas River ante Nacional de Uruguay. En lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana, los resultados de ayer: Inter, atención Ariel, empató con Tomayapo. 0-0. La foto sacó Tomayapo de su planteo táctico, ¿viste lo que fue? Impresionante. Tomayapo empató contra el Inter en Porto Alegre 0-0. Unión La Calera de Chile perdió de local ante la Católica de Ecuador 1-0. Racing goleó a Bragantino 3-0. Estamos hablando de la Copa Sudamericana. Y Medellín, el DIN, le ganó 4-2 al César Vallejo de Perú. Los partidos de hoy en Copa Sudamericana: tenemos a las 18 horas el partido entre Lanús y Garcilaso, también 18 horas Metropolitanos ante Cuyabá, 20 horas para Cruzeiro ante Alianza, este es el equipo de Colombia, Coquimbo ante Luqueño, lo que decíamos, 20 horas, y 22 horas para Delfín de Ecuador ante Belgrano de Córdoba. Esto es lo que tiene que ver entonces con la Copa Sudamericana y la agenda de hoy. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugónpy y @recetanestlpy. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología. Con 10 sucursales estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para hacer tu test drive. Ford, ready for more. Insecticidas en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente, con el sello de garantía base. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y hablamos de Copa Sudamericana, pero antes la victoria de Cerro le permite subir en el ranking clubes también, mirando el Mundial del próximo año. Ahora suma 43 puntos el equipo de Cerro Porteño, entonces, en el ranking clubes de FIFA. Hoy Copa Sudamericana, 20 horas, lo que decíamos, el partido de Luqueño ante Coquimbo va por la recuperación el equipo de Julio Cáceres, que anuncia el siguiente equipo: Alfredo Aguilar en el arco, Rodi Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar y Diego Vera. Nicolás Maná, Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza, Lautaro Comas, Jorge el Conejo Benítez, que va a jugar por primera vez en Sudamericana, y Alex Álvarez, el equipo de Luqueño, que juega hoy a las 20 horas. Recordando que a nivel de lo que tiene que ver con el campeonato local, la fecha 13 que se viene mañana arranca con el partido Guaraní Sol de América, 18 horas en Dos Bocas. Trinidense va a recibir el 2 de mayo, mañana viernes, 20:30 horas en el Martín Torres. El sábado, Olimpia en el este del país, enfrentando a Tacuarembó, partido que va a arrancar a las 18 horas, y
y General Caballero va a enfrentar a Nacional 20-30 horas en Mallorquín este partido. El domingo, Luqueño Libertad en el Feliciano Cáceres 17:30 horas y Cerro Porteño ante Ameliano 20 horas en la Nueva Olla, recordando que el 17 de abril a las 19 horas se van a enfrentar Nacional y Libertad en el partido pendiente. Esto va a ser la próxima semana. El partido que van a encarar a las 19 en el Arsenio Erico, partido pendiente entre Nacional y Libertad el próximo 17 de abril. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Llegó Vale Otra de Pilsen Casa Promos. Llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes y etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla, porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Se reporta un accidente de tránsito a metros de llegar al viaducto que conduce a la avenida Madame Lynch rumbo a Mariscal López, en este caso. Un poco antes de llegar a ese viaducto en el cruce Madame Lynch y Mariscal López hace que se dificulte el tráfico y tenemos un congestionamiento importante que llega inclusive hasta frente al cementerio del Este. Así que tremendo el tráfico en esa zona producto de un accidente que se dio sobre la avenida Madame Lynch. Y les recuerdo, como siempre, cargar tu combustible con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Johnny, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Mobile Free? Bruno, buen día, saludo para todos. Bueno, a ver, posteo de Derly González, jugador del Olimpia. Lo mejor de la lluvia es que siempre para. Derlis González, en su cuenta de Instagram, mi querido Johnny. Sí, refiriéndose seguramente al momento del Olimpia, de esta situación complicada en lo futbolístico, 2 empates, Liga de Tasol, y ahora llega a Tacuary el próximo sábado en el este del país. Así que veremos cómo le va al conjunto franqueado, que viaja mañana al mediodía, después del almuerzo. Ya un grupo del staff está en el este del país. Hoy habrá un encuentro en una discoteca allí en el este. El hincha de Olimpia
tendrá la posibilidad de comprar todo lo que tenga que ver con la institución, de ponerse al día si es socio y le falta pagar su cuota o asociarse. Y mañana el encuentro, mismo horario, a las 18, el encuentro con el cuerpo técnico de Martín Palermo y un futbolista. El plantel viaja mañana, decía, con destino al este del país, y a esa altura podríamos decir, no va a cambiar Martín Palermo. En el arco, Gastón Olveira, Carlos Espínola, Hugo Benítez, Saúl Salcedo y Facundo Zavala. El mediocampo, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Ramón Martínez, Derlis González, Lucas Prato y Aarón Páez, el sub-19 que va a volver a utilizar Martín Palermo en este partido contra Tacuarí en el este del país el próximo sábado, 18 horas. Ya Capazo totalmente recuperado, seguramente estará en la banca de expectativa, al igual que Junior Barreto. Y la gente va a preguntar, pero 2 centrales, ¿sí? Pasa que son 12 los integrantes de la banca de expectativa, inclusive uno puede llevar más de un defensor. Mirando lo que será ese partido, Olimpia con Martín Palermo y la necesidad de ganar en este partido contra Tacuarí y recuperarse en el campeonato. Gracias, Johnny. Un abrazo. Hasta cada momento. Los clubes de la Premier League aprobaron la introducción de incluir la tecnología de offside semiautomatizada para la próxima temporada. Lo confirmó la misma cuenta de la Premier League. Tata Martino se enojó, estaba molesto. Se eliminó el Inter de Miami y dijo, se eliminó a manos del Monterrey, y dijo que en tanto la MLS no libere reglas para tener mejores planteles y que las ausencias y lesiones se puedan reemplazar más fácil, habrá una ventaja. Otro tema importante, habíamos arrancado el programa anunciando el fallecimiento de O.J. Simpson. Él fue el astro del deporte convertido en eterno sospechoso del asesinato de su esposa. Él fue jugador de la NFL. Fue absuelto en 1995 en el llamado juicio del siglo. Murió hoy a los 76 años a causa de cáncer. Pero del lado deportivo, Dani, NFL, fútbol americano, ¿verdad? Sí. Él es quizá uno de los deportistas más icónicos de ese deporte, ¿verdad? Sí, sí. Y la gente se va a acordar en la famosa serie o la película de ¿Dónde está el piloto? O sea, para dimensionar, él era tan grande como deportista. Que él llegó a ser actor de juego. Claro, ya pintaba en la facultad, por eso gana el premio, el Heisman Trophy, que es el mejor jugador universitario. Después hace una gran carrera con Buffalo. Y cuando se retira era Messi, era Ronaldo, para dimensionar para quién era él para la sociedad norteamericana. Y en 1994... cuando entramos en la famosa transición del cable 24 horas. Yo lo recuerdo como si fuese ayer. Es más, todavía se recuerda que en la transmisión, porque se estaba jugando un partido de la final de la NBA, y al que está relatando el partido, le dicen, está huyendo. La pistola desnuda actuó, me dice acá. Sí, sí, sí. Por eso. Con Leslie Nielsen. Claro, claro. El querido Carlos. Gracias, Carlos. Y le dicen, mira, hay que cortar. ¿Qué pasa? Está huyendo en su famoso Bronco. O sea, ese auto. Esa está en la serie, Dani, cuando están todos en el pub mirando la final fanatizado, de repente le aparece la imagen y obviamente todos siguieron mucho más. No, porque era vos sabés que era en medio del Mundial del 94. Claro, pero para los estadounidenses. El día de Alemania-Bolivia. Claro. El 17 de junio estábamos mirando. Vos sabés que hay una serie. Después juega Corea-España. Claro, en el 30x30. Como ese día, porque ocurre todo: inauguración del Mundial, partido de la NBA. Y él empieza a huir porque. Se dictó el arresto, ¿verdad? Claro, se dictó el arresto del esposo. Y lo que pasa, Bruno, es que O.J. Simpson, afroamericano, era el prototipo del jugador celebrado, pero que él vivía en un barrio de blancos. O sea, él no fue Karim Abdul-Jabbar, él no fue Mohamed Ali. Él no era un activista que quería luchar por los derechos de los afroamericanos, sino que era, no, todo bien, pero yo, por eso te citaba. En estas películas aparece Abdul-Jabbar, pero también aparece Simpson. Y era en tiempo real. O sea, el helicóptero que seguía por la autopista de California, y lo seguía hasta que lo detienen.
Y como bien leíste, se da esa particularidad. Un año después se hace, o sea, el veredicto, y él sale inocente, o not guilty, no culpable, para la causa penal. Después en el civil él pierde. En el mismo caso, uno podría decir contradicciones o no. O sea, en el caso civil, él es condenado a pagar más de 30 millones de dólares. Y en el caso penal, inclusive hay una muy buena serie donde hablan del tema del guante y todo esto, no se demuestra. Y él queda absuelto. Civilmente, él paga una pequeña parte de los 30 millones, después se va a la Florida. Él tiene muchos problemas económicos. El grupo de abogados, capísimo, ¿eh? Lo mejor, sí. La gente hoy dirá las Kardashian, pero bueno... ¿Sabes qué me acordé? Viste que las hermanas se acercaron mucho a Messi cuando recién llegó a Inter. Sí. Y el Kardashian estaba loco con O.J. Simpson, lo seguía por todos lados, claro. El papá de todo. Y era admirador, amigo. Claro, y él se va a la cárcel. Él vivió 9 años en la cárcel, pero con un caso que no tenía nada que ver con el tema de la esposa. Porque después hubo un caso medio confuso, donde él invade un cuarto de un hotel en Las Vegas con un amigo, nunca se aclaró bien, pero él dijo que a él le habían robado artículos de coleccionista y él fue a reclamar, pero dijeron, no, vos te fuiste a robar, vos te fuiste a secuestrar, y le dieron una pena, vivió la mínima que fue de 9 años, salió y bueno, él ya tenía cáncer. Y hoy se produce el fallecimiento de alguien que hasta el que ni idea tiene del tema del deporte o todo esto que estamos contando, en algún momento de su vida habrá escuchado lo de O.J. Simpson, porque ese caso en el 94... Yo creo que van a reponer ahora la serie. El juicio era televisado 24 horas al día, será una cosa impresionante. Era apasionante, era porque no solo murió la señora, sino que un amigo también. Sí, claro. Su amigo, un amigo en común, el que está asesinado en el patio. Te recomiendo una película, Anthony Hopkins, que genio, le mata a su esposa y no pueden demostrar su culpabilidad. La vi. Una actuación estupenda, sí, no recuerdo la película, pero y él mismo era el que hacía toda la... ideó todo, ¿verdad? Sí, era un espectacular, un genio, un capo, el guionista de esa película pero él también es un fenómeno. No, película en la que actúa. No, por favor, un actorazo. Está en el podio. Sí, Edgar. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya a www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo, para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrar las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Bruno. Estamos cerrando. Manolo. Cerramos con la alegría de los hinchas. Opina. Sí, no es tanto alegría. Alegría y también... desahogo, pero... puteada, ¿verdad? Sí, crítica por la forma en la que jugó Cerro Porteño. No no porque ganó Cerro. ¿Se entiende, verdad? Sí. Que descanse Ariel. Hoy juega Luqueño, estamos atentos. 19 horas. Transmite un Pro Luque.
El relator Auriazul ya va a ser, ¿no? El relator Auriazul, él vive en Luque, sabe lo que es Luque, hermano. Wilson González. Vamos, Wilson. Vamos, Wilson, ¿será? ¿Con quién? Con Darío, van a estar con Darío. Con Darío Ibarra. Saludos para el querido Nico Sosa. Mi querido Nico. Mi querido Nico en coordinación. Se ganó lo que es lo importante, pero falta mejorar. Manolo Jiménez, ¿qué le pareció el planteamiento? Y la verdad que falta, yo creo que más los jugadores, no el técnico. Muy sufrido. Ahí ya te digo todo. Un técnico que sí entienda de falta. Hay que ganar como sea de local. Fluminense, prepárate. Sufrido, pero ganamos, vamos Cerro, aguante Cerro. La verdad que es flojísimo segundo tiempo, pero bueno, para mí que los únicos rivales por lo que tendríamos que puntuar son por Colo-Colo y por Alianza Lima, y igual a pesar del mal partido puntuamos y cumplimos hoy, ¿verdad? Sufrido, pero ganamos, eso es lo importante. No tenemos buen fútbol, no tenemos plantel para acortar la copa, pero si todos corren como corre Arzamendia, vamos a llegar lejos. Arzamendia, papá, te luciste. No se puede ganar dominando el partido, 4-0, tranquilo, sobre la hora, a los Ciclones, aguante Cerro. En la copa se aplica lo que dijo alguna vez un muchacho, el que quiere brillo, ya el resto completa. Manolo, ¿qué evaluación haces de lo que ha sido el partido, de lo que es el presente del grupo después de cerrar la segunda fecha? Y más allá de que han ganado, y finalmente lo que queda es eso, Cerro cumplió, ganó de local, quisiera consultarle si en algún momento del partido, por qué Cerro terminó pareciendo no forzar un poco más o no arriesgar un poco más. Decía recién Restrepo, el técnico de Alianza Lima, que lo habían planificado de esa manera, que esperaban que Cerro juegue con esa estructura y que se sintieron cómodos a lo largo del partido, dado que Cerro básicamente, más allá de cambiar de perfil a Cecilio de Iturbe, no varió mucho. Bueno, pues muchas gracias, hemos ganado 3 puntos. Los chicos han hecho un partido sensacional, dándolo todo ante un buen rival. Y lo cierto es que solamente ellos han aparecido al final, que han podido marcar algún gol, 2 paradas importantes de Jan, pero cuando ya el equipo estaba exhausto, es decir, que ha habido, diría, 70 minutos muy superiores nosotros a ellos. Ellos 8 jugadores por detrás del balón siempre, y nosotros intentando circular el balón de banda a banda, buscando algún resquicio, alguna oportunidad para poder llegar. No podíamos profundizar, hemos buscado el tiro a media distancia y, bueno, yo creo que los cambios han dado resultados por el gran esfuerzo que han hecho los que salieron inicialmente. Creo que el equipo está donde tiene que estar, compitiendo entre los más grandes. Alianza es un buen equipo y ha competido muy bien y ha ganado, creo que de forma justa, al igual que si hubiesen ellos metido un gol, pues tendríamos que asumir la derrota. Hemos arriesgado con los cambios y creo que hemos merecido esa victoria. Quizás sin el apoyo y el aliento, cuando más cansados llegamos, a partir del minuto 70 llegamos muy cansados. Es algo que tenemos que ir mejorando cuando tengamos la oportunidad, la posibilidad, pero lo importante es que el equipo compita hasta el final y, llevados por la hinchada, yo creo que ha sido la clave para ganar este partido. Evidentemente el triunfo no tiene sustituto, se trabaja de manera diferente. Evidentemente también el hincha de Cerro, porque es un equipo grande aquí en Paraguay, espera que su equipo proponga más o genere más situaciones de gol. Se tiene que empezar a acostumbrar el hincha a lo mejor a ver este tipo de partidos sufridos en competencia internacional, a lo mejor no proponer o no forzar tanto al rival, que a mi parecer se sintió muy cómodo. Y por otra parte, profe, ¿Edu sintió algo o consideró que con un solo punta era suficiente para ganar hoy? Vuelvo a repetir, hemos hecho un gran partido, hemos ganado, todos los chicos han estado fenomenal. Sabemos hace poco más de un mes dónde estábamos y lo que estamos proponiendo ahora es ganar cada partido. Llegarán victorias, llegarán derrotas y el tiempo ahora es de sacarle el máximo rendimiento a los jugadores que tenemos. Creo que lo dan todo, creo que el equipo propone todo lo que tiene y al máximo esfuerzo, y que la afición de Cerro es sabia y sabe que estos partidos pues son muy complicados. Pudimos haber ganado contra Colo-Colo y perdimos, podíamos haber perdido con Alianza y hemos ganado. Esto es la máxima, esto es la élite. ¿Qué esperamos? ¿Esperamos algún equipo malo? Yo no lo espero.
Wilder, si bien se valora el resultado, la victoria, ¿cuáles son tus sensaciones con respecto al desenvolvimiento del equipo en sí, en general digo, sin separar primero o segundo tiempo, y si en algún momento